Raymond Lockwood había pasado 10 años asegurándose de que nadie lo viera sangrar jamás. Por eso resultaba casi irónico que el primer rostro que vio cuando el mundo volvió a enfocarse perteneciera a la única persona que alguna vez había visto directamente a través de él. Raymond era un hombre corpulento, de hombros anchos, cabello oscuro y corto, con una cicatriz desteñida que le recorría el pómulo izquierdo como una firma que las calles le habían dejado grabada. En Baltimore susurraban su nombre en los muelles de carga y en los cuartos traseros con puertas cerradas, el jefe que controlaba el puerto con una voz que jamás necesitaba alzarse. El tipo de hombre ante el que la policía asentía y por el que sus rivales rezaban. Pero esa noche no había imperio, no había soldados, no había esa mirada gris y fría que vaciaba una habitación entera. Solo había una bala enterrada en su costado, un plan de refugio hecho pedazos, y su mano derecha, Marco, atravesando de golpe las puertas de la sala de urgencias más cercana, porque la clínica discreta ya no había sido suficiente. Y un rey moribundo no significa nada frente a un pulso que todavía lucha. Entonces, bajo unas luces tan blancas que parecían un juicio, una mujer se inclinó sobre él y pronunció su nombre completo. No señor, no me escucha, sino, Raymond Lockwood. Suave y atónita, como si hubiera guardado ese nombre en algún lugar silencioso durante 10 largos años. Raymond la reconoció antes de que sus ojos pudieran siquiera enfocar. La reconoció por la pequeña marca de nacimiento en su muñeca. Por la forma en que el agotamiento se posaba sobre ella como un segundo uniforme. Era Naomi Hall, la única alma en toda esa cruel secundaria que había sido amable con el chico de los muelles al que nadie quería. La chica que una vez le había envuelto el cuello con una bufanda de lana gris cuando el mundo lo había dejado tiritando. Solo que ahora ella ya no tenía 17 años. Tenía 27, 6 meses de embarazo, un anillo de bodas negro colgando de una cadena en su garganta, y la sombra de una viuda instalada en sus ojos cansados, trabajando un doble turno que no podía darse el lujo de perder. Naomi cargaba más dolor del que cualquier persona debería soportar. Y aún así sus manos se mantenían firmes. Aún así su voz seguía siendo gentil. Aún así recordaba el nombre de un chico que el mundo había desechado. El monitor cardíaco de Raymond lo traicionó con un salto repentino, y el hombre más temido del puerto quedó completamente inmóvil, asustado por primera vez en años, no de morir, sino de lo que estaba a punto de hacer. Porque lo que Raymond Lockwood decidiera en esa cama de hospital reescribiría las vidas de ambos. Y nadie, ni sus enemigos, ni los fantasmas de Naomi, ni los hombres que le habían metido una bala en el cuerpo, pudo haberlo visto venir. Si las historias sobre segundas oportunidades, sobre la bondad silenciosa y sobre las personas que aún nos recuerdan cuando estamos en nuestro punto más bajo te conmueven, dale a ese botón de me gusta, comparte esto con alguien que lo necesite esta noche, y suscríbete para no perderte lo que viene después. Ahora volvamos al momento en que el hombre más frío de Baltimore abrió los ojos y encontró el único rostro amable que jamás había olvidado. La sala de urgencias número 4 estaba abarrotada y sofocante, con ese olor a alcohol desinfectante flotando en el aire. Pero Naomi Hall mantenía las manos tan calmadas como la superficie de un lago antes de una tormenta. Había visto demasiadas heridas en sus 6 años como enfermera para no saber exactamente qué había debajo de la camisa rasgada del hombre sobre la camilla, un agujero redondo y limpio en el costado izquierdo, con los bordes quemados, del tipo que ningún vidrio ni cuchillo podría haber causado jamás. Era una herida de bala. Naomi lo sabía con la misma claridad con la que conocía su propio nombre. Y sin embargo, cuando el bolígrafo tocó la ficha médica, su mano escribió 3 palabras secas: trauma por objeto punzante. Luego se detuvo, la tinta acumulándose en un pequeño punto, como si el papel mismo esperara que ella cambiara de opinión. Naomi no cambió de opinión. Algunas personas cruzaban las puertas de urgencias cargando un mundo entero a sus espaldas, y años de instinto le habían enseñado que a veces salvar una vida importaba más que nombrar correctamente lo que casi la había arrebatado. El hombre llamado Marco estaba de pie junto a la pared, los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos negros sin apartarse ni un segundo de la pluma de Naomi. Llevaba un abrigo caro, todavía húmedo por la lluvia, y aunque no decía nada, todo su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Cuando Naomi dejó la pluma, la voz de Marco se alzó baja y cuidadosa, preguntando qué pensaba escribir ahí. Naomi no levantó la cabeza. Respondió que escribía lo que veía, y lo que veía era un hombre que necesitaba que lo cosieran antes de perder más sangre. Marco guardó silencio un largo instante, luego dio un paso más cerca, lo bastante cerca para que ella oliera la pólvora que aún se aferraba a su abrigo.
Le preguntó si alguien más leería ese papel. Y en esa pregunta había algo que era, a la vez, un sondeo y una advertencia. Naomi alzó los ojos y lo miró directamente. Y lo que hizo que Marco se detuviera no fue el miedo que estaba acostumbrado a ver en otras personas, sino la calma cansada de alguien que ya no tenía mucho que perder. Le dijo que en ese lugar ella era la única persona que se interponía entre su paciente y los problemas que esperaban del otro lado de la puerta, y que si quería que Raymond viviera, más le valía dejarla trabajar. Algo en su voz hizo que Marco retrocediera medio paso, sus ojos cambiando ligeramente, como si por primera vez la estuviera mirando no como un obstáculo, sino como un ser humano. Naomi volvió a concentrarse en la mano que sostenía la aguja. Y con cada punto que cerraba la herida, su mente se deslizaba hacia atrás, hacia otra noche que había intentado enterrar bajo turnos interminables y facturas sin pagar. 5 meses antes, bajo una lluvia igual a esta, Naomi había estado parada en una pequeña tienda de la esquina, todavía con la bolsa de las compras en la mano, cuando su mundo se hizo pedazos en apenas unos segundos. Recordaba el crujido seco y violento del sonido, recordaba el extraño olor metálico en el aire, recordaba estar arrodillada sobre el frío suelo de baldosa sin escuchar nada más que el latido frenético de su propio corazón. Y entonces había aparecido una mano, fuerte y decidida, que la sujetó del brazo y la sacó de ahí, lejos de las luces de neón parpadeantes y de los gritos, hacia la oscuridad del callejón lateral. Solo había alcanzado a ver una figura alta con abrigo negro, a escuchar una voz profunda diciéndole que mantuviera la cabeza baja y no mirara atrás. Y luego, cuando las patrullas llegaron chillando al final de la calle con las sirenas aullando, esa persona había desaparecido en la lluvia como si nunca hubiera existido. Naomi nunca había visto ese rostro. Le había dicho a la policía que no recordaba mucho. Y eso era la verdad. Porque el recuerdo de esa noche era, para ella, solo una oscuridad fragmentada que no se atrevía a tocar. ¿Quién era ese hombre? Porque la había salvado, porque había desaparecido. Hacía tiempo que había dejado de hacerse esas preguntas. Porque preguntar no cambiaría nada. Su esposo seguiría sin volver a casa. Naomi parpadeó y el presente la trajo de vuelta a la sala de urgencias número 4, con sus luces blancas y el hombre que respiraba con dificultad bajo sus manos. Cortó el último hilo, revisó el pulso, y luego, con suavidad, subió la delgada manta sobre él. En ese instante, los ojos de Raymond se entreabrieron, grises y nublados por los analgésicos, pero aún así intentando aferrarse a su rostro, como si temiera que si volvía a cerrarlos ella desaparecería. Intentó decir algo, los labios moviéndose apenas, pero Naomi se llevó un dedo a los propios labios para pedirle silencio, luego se inclinó y le susurró que ahora estaba a salvo, que no dejaría que nadie supiera quién era. Ella misma no entendía por qué le hacía esa promesa a un hombre al que no veía en 10 años, un hombre cuyo nombre hacía temblar a toda la ciudad. Quizás era porque aún recordaba al chico de años atrás, encogido y solo al final del pasillo de la escuela, la camisa delgada empapada de lluvia, los ojos bajos, como si ya se hubiera acostumbrado a que el mundo le diera la espalda. Quizás era porque, en su propia vida llena de puertas que se cerraban de golpe, entendía mejor que nadie lo que se sentía necesitar que aunque fuera una sola persona la mirara como a un ser humano. Marco seguía ahí, observando la manera en que ella se inclinaba junto a la cama del hospital. Y por primera vez esa noche, la sospecha en sus ojos se suavizó en algo parecido a la curiosidad. Afuera, la lluvia seguía cayendo constante sobre Baltimore, difuminando la línea entre el pasado y el presente, entre los secretos que Naomi guardaba y los secretos que todavía no sabía que estaba a punto de cargar. Hay rostros que creemos haber olvidado, pero basta un instante para que resurjan desde el fondo de la memoria, intactos, como si nunca se hubieran desvanecido. Cuando Naomi se sentó en la silla de plástico junto a la cama del hospital y miró al hombre que dormía bajo la manta delgada, ya no vio al jefe que todo Baltimore temía. Vio a un chico de 17 años de aquel otoño, y el tiempo dentro de ella pareció rebobinarse como una vieja película. En aquel entonces, ella había tomado un atajo por el patio de concreto detrás de la secundaria, donde botes de basura oxidados y un muro manchado de grafiti formaban un rincón escondido que los maestros rara vez visitaban. Escuchó los sonidos antes de ver nada, el arrastre frenético de pies, las risas crueles de chicos que creían tener derecho a ser despiadados. 3 o 4 muchachos con chaquetas del equipo escolar rodeaban una figura delgada contra la pared. Y aún antes de poder verle bien el rostro, ella supo quién era. Raymond Blackwood, el chico de los muelles, el apodo que los estudiantes acomodados de la escuela pronunciaban con desprecio, como si la pobreza fuera una enfermedad que pudiera contagiarse. Raymond apenas se defendía.
Solo levantaba las manos para cubrirse la cabeza y aguantaba. Y esa rendición silenciosa fue lo que le apretó el corazón a Naomi, porque comprendió que él estaba acostumbrado a esto. Tan acostumbrado que ya no creía merecer que nadie lo defendiera. Naomi no recordaba de dónde sacó el valor. Solo sabía que dio un paso al frente, con la voz lo bastante fuerte para que todo el rincón del patio la escuchara, preguntando si no les daba vergüenza atacar a uno entre cuatro. Los chicos se giraron, momentáneamente sorprendidos, luego soltaron unas cuantas burlas antes de irse, porque ni siquiera los abusones querían que sus nombres llegaran a la oficina del director. Una vez que se fueron, solo quedaron ella y el chico. El muchacho sentado con la espalda contra la pared, un ojo empezando a hincharse, la comisura de la boca sangrando, y la mano derecha raspada de intentar protegerse los golpes. Naomi se arrodilló a su lado, y lo primero que hizo no fue preguntar nada, sino abrir en silencio la bolsa de tela que siempre llevaba, sacar un pañuelo y una botella de agua, y empezar a limpiarle las heridas de la mano con movimientos tan suaves que hasta ella misma se sorprendió. El chico se estremeció y retiró la mano, los ojos cansados como los de un animal salvaje al que nunca nadie había tocado sin que le siguiera el dolor, y preguntó por qué hacía eso, la voz cargada de sospecha. Naomi solo respondió, con suavidad, que no había ninguna razón, que a veces la gente era amable simplemente porque quería serlo. Y esa respuesta tan simple pareció confundirlo aún más que los golpes que acababa de recibir. Naomi le vendó la mano con su pañuelo, atándolo con cuidado, y entonces notó que él temblaba, no exactamente de dolor, sino del frío del invierno temprano que se colaba por su camisa delgada y desgastada. Sin dudar un instante, se quitó la bufanda de lana gris que llevaba al cuello, su bufanda favorita, una de las pocas cosas que una niña criada en hogares de acogida como ella había considerado verdaderamente suya, y se la envolvió al chico en el cuello. Él trató de rechazarla, trató de decir que no necesitaba la lástima de nadie. Pero Naomi lo miró directamente a los ojos y le dijo una frase que ninguno de los dos olvidaría jamás, que esto no era lástima. Que era porque ella entendía lo que se sentía estar parado en el portón de la escuela sin que nadie te esperara. En ese instante, algo cambió en los ojos del chico. La dura defensa que había construido alrededor de sí mismo se resquebrajó de pronto. Y por primera vez la miró no como a alguien que daba caridad, sino como a alguien que había vivido el mismo tipo de soledad. Naomi le contó, con una voz tan ligera como si hablara del clima, que jamás había conocido los rostros de sus padres biológicos, que había pasado por 4 familias de acogida distintas antes de cumplir 10 años, que entendía muy bien lo que se sentía ser la persona extra en cada habitación a la que entraba. Y el chico, que nunca le había contado a nadie cómo su padre había caído en los muelles, ni cómo su madre lavaba ropa hasta que las yemas de los dedos le sangraban, la escuchó en silencio, y después dijo en voz baja que tal vez la gente como ellos no había nacido para pertenecer a ningún lado. Naomi negó con la cabeza, y le respondió que tal vez simplemente todavía no habían encontrado dónde pertenecían. Aquella tarde, cuando los dos chicos se despidieron en la esquina, el muchacho todavía llevaba puesta la bufanda de lana gris, y trató de devolvérsela, pero Naomi sonrió y le dijo que se la quedara, que la tratara como un recordatorio de que en este mundo aún había, al menos, una persona que alguna vez lo había visto de verdad. Ella no esperaba que años después ese mismo chico se convirtiera en el hombre más poderoso del distrito portuario. Y mucho menos esperaba que la bufanda, junto con la promesa silenciosa envuelta en ella, volviera algún día a su vida de una manera que nadie podría haber previsto. Naomi parpadeó, regresando a la fría sala de urgencias. Y cuando bajó la mirada hacia el rostro dormido de Raymond, se preguntó si ese hombre todavía recordaba al chico de todos esos años atrás, y dónde estaría ahora esa bufanda. En la niebla turbia de los analgésicos, Raymond Lockwood flotaba en la frontera entre la vigilia y la inconsciencia. Y en ese espacio, los muros que había pasado 10 años construyendo de pronto parecían extrañamente delgados. Había escuchado su susurro junto al oído, la promesa de que no dejaría que nadie supiera quién era, y no entendía por qué esa frase había tocado un lugar en su pecho que él mismo creía convertido en piedra hacía mucho tiempo. Recordaba la bufanda de lana gris. Todavía la guardaba, doblada con cuidado dentro de una caja de madera cerrada con llave en el cajón de su habitación. Lo único que le quedaba de una época anterior a aprender cómo hacer que otros le tuvieran miedo. Y a veces, en las noches sin sueño, la sacaba, la ponía en la palma de su mano encallecida, y se preguntaba en qué momento había perdido al chico que solía ser. Ese chico había muerto una tarde de invierno. No literalmente, pero de la forma en que una parte de una persona se marchita cuando lo único que la ancla a la vida le es arrebatado. Su padre había sido un hombre grande,
de manos rudas y espalda encorvada tras décadas cargando y descargando cajones pesados en el puerto. Un hombre que creía que si trabajaba suficiente y con suficiente honestidad, la vida terminaría por tratarte con bondad. Esa creencia lo mató. Aquel día fatídico, el capataz ordenó que la cuadrilla de su padre trabajara bajo una grúa que todos sabían llevaba semanas averiada, porque detenerse a repararla significaba atrasarse en el cronograma. Y atrasarse en el cronograma significaba dinero, y el dinero siempre importaba más que las vidas de hombres sin nombre que cargaban bultos en los muelles. Raymond tenía 15 años entonces, parado junto al portón, esperando a su padre para caminar juntos a casa como cada día. Y lo vio todo desde la distancia, escuchó el crujido del metal quebrándose, vio a la multitud correr junta y luego quedarse quieta. Corrió como nunca había corrido en su vida. Pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Y lo que más recordaba no era la imagen de su padre tendido ahí, sino la forma en que los hombres de traje llegaron al día siguiente, dejando un sobre delgado sobre la mesa de la cocina con unas cuantas frases huecas de pésame. Dentro de ese sobre estaba el valor entero que le habían asignado a una vida humana, una cifra tan pequeña que se sentía como un insulto, junto con un papel que exigía que la familia no demandara ni presentara ninguna queja. Su madre, una mujer menuda a la que ya se le habían agotado las lágrimas, firmó ese papel con mano temblorosa, porque no tenía abogado, ni dinero, ni nadie de su lado, y sabía que enfrentarse a esos hombres poderosos sería tan inútil como golpear un muro de piedra. Desde ese día, su madre empezó a lavar ropa para las familias acomodadas de la zona, encorvada sobre palanganas de agua jabonosa desde el amanecer hasta muy entrada la noche, las manos agrietadas y sangrando por los químicos. Su espalda se curvaba un poco más cada año, hasta que su propio cuerpo finalmente cedió al agotamiento antes de que él tuviera edad suficiente para darle una vida digna. Raymond estaba de pie junto a la segunda tumba de su vida cuando apenas tenía 17 años. Y ahí, bajo la fría lluvia, hizo el único juramento que definiría el resto de su vida. Juró que nunca más se permitiría ser débil, que nunca más se quedaría del lado sin poder, que jamás dejaría que un sobredelgado decidiera el valor de las personas que amaba. Este mundo, había llegado a entender, se dividía en dos tipos de personas, los que firmaban el papel y los que ponían el papel sobre la mesa. Y él eligió, con toda la frialdad y la furia de un corazón roto, que jamás volvería a pertenecer al primer grupo. El camino que tomó después no fue el de la gente honesta, y jamás se mintió a sí mismo respecto a eso. Ascendió desde los callejones oscuros del puerto, un paso a la vez, con una mente afilada como una navaja y una voluntad que nada podía quebrar, hasta que toda la ciudad contenía la respiración cuando pronunciaban su nombre. Construyó un imperio donde nadie se atrevía a explotar a los débiles. No por misericordia, sino porque, en el fondo, cada vez que protegía a un trabajador del muelle de ser explotado, veía la sombra de su padre. Pero el poder tenía un precio, y ese precio era la soledad. Los muros crecían más y más gruesos, y olvidó lo que se sentía que alguien lo tocara sin que el miedo viniera junto con ello. Hasta esta noche. Hasta que una voz gentil pronunció su nombre bajo las luces blancas, y un par de manos, temblando de agotamiento, se mantuvieron firmes al coser su herida. Solo entonces comprendió que, durante todos esos años, lo que más había deseado no era poder, sino ser visto como un ser humano, tal como el chico de años atrás había sido visto, solo una vez, por una chica con una bufanda de lana gris. Cerca del amanecer, cuando el turno de Naomi ya debería haber terminado, ella seguía rondando el pasillo del tercer piso con una taza de café frío en la mano. Y fue entonces cuando empezó a notar que el hospital había cambiado de una forma silenciosa y aterradora. En ambos extremos del pasillo que llevaba a la habitación de Raymond, dos hombres que nunca había visto estaban de pie en silencio contra la pared, vestidos con abrigos oscuros, los ojos recorriendo constantemente el espacio como escáneres sin emoción. No eran guardias del hospital. Eso lo sabía porque los guardias no se paraban así, no llevaban en su postura esa quietud mortal de hombres listos para actuar en cualquier momento. Cuando pasó junto a ellos para revisar a su paciente, uno de ellos inclinó la cabeza levemente hacia el otro, y Naomi comprendió que cada paso que daba estaba siendo observado. Dentro de la habitación, Marco estaba de pie junto a la ventana, el teléfono pegado al oído, y su voz se había vuelto fría como el acero mientras hablaba con quien estuviera del otro lado. Naomi no pretendía escuchar, pero algunos fragmentos igual llegaban a sus oídos. Palabras sobre alguien que hacía demasiadas preguntas, sobre hacerle entender a cierto nombre que el puerto seguía teniendo dueño, aunque el jefe estuviera aquí tendido. Sobre que no habría piedad si alguien se atrevía a probar suerte en un momento como este.
Luego Marco se detuvo, escuchó, y cuando respondió, su voz llevaba una certeza que le heló la espalda a Naomi, que quienquiera que estuviera detrás del tiroteo de anoche pagaría, que solo era cuestión de tiempo. El hombre en la cama del hospital, el hombre sobre el que ella se había inclinado apenas unas horas antes para susurrarle consuelo como si fuera un niño herido, de pronto se le apareció en una forma completamente distinta. Este no era el chico de los muelles encogido al final del pasillo escolar. No era el joven vulnerable que había sido. Este era un hombre cuya sola palabra bastaba para poner en marcha una red invisible. Un hombre cuya ausencia de solo unas horas bastaba para que otros empezaran a merodear como buitres sobre un cadáver. Un hombre cuyo nombre podía hacer que la gente pagara con su vida. Naomi se quedó paralizada junto a la puerta, y por primera vez esa larga noche, un miedo real se coló en su corazón. No miedo por ella misma, sino un miedo mucho más profundo y triste que eso. Tenía miedo por su propia memoria. Durante 10 años había guardado la imagen de ese chico como una de las pocas cosas hermosas que le quedaban en una vida que rara vez había sido amable con ella, la prueba de que su bondad de aquel día no había sido del todo en vano. Y ahora, parada entre dos hombres con oscuridad en los ojos, escuchando esas palabras frías resonar por la habitación, se veía obligada a enfrentar una pregunta que no quería hacerse: si el chico que una vez había salvado todavía existía en algún lugar dentro de este hombre, o si el mundo lo había aplastado y había creado algo completamente distinto. Pensó en las manos que habían apretado gatillos, en las órdenes que se habían dado, en la gente que quizás había caído por culpa del nombre Raymond Blackwood, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿A quién había salvado esta noche? ¿A quién le había prometido esconder? Pero entonces, justo en medio de ese pánico silencioso, sus ojos volvieron a caer sobre el rostro dormido de Raymond, y algo la detuvo de apartar la mirada. En el sueño, las líneas duras de su rostro se suavizaban, el aire amenazante se disolvía, y volvía a vislumbrar la sombra del muchacho adolescente de años atrás, aquel que le había preguntado por qué era amable con él, con la voz sospechosa de alguien que jamás había sido amado sin condiciones. Naomi se preguntó si una persona podía ser, al mismo tiempo, el hombre que hacía temblar a toda una ciudad y alguien que aún cargaba un pequeño fragmento de bondad en el corazón. Y no logró encontrar la respuesta. Marco colgó, se dio la vuelta y la sorprendió ahí parada. Y en el momento en que sus miradas se cruzaron, debió leer el miedo y la confusión en los ojos de ella. No dijo nada al principio, solo le dijo con calma que se fuera a casa a descansar, que ya había hecho más que suficiente por una noche. Pero había otra capa de significado en esa frase que ambos entendieron, que ella había puesto un pie en un mundo del que, una vez tocado, era difícil escapar. Naomi dejó el café frío, se ajustó el abrigo y, al salir de la habitación, se dio cuenta de que su corazón seguía latiendo con un ritmo inquieto y desgarrado, atrapado entre el miedo que le decía que se mantuviera alejada, y un viejo sentimiento terco que aún insistía en que el hombre detrás de esa puerta no era del todo el monstruo que toda la ciudad creía que era. 2 días después, cuando Naomi acababa de terminar el relevo matutino y estaba recogiendo sus cosas en el pequeño y abarrotado cuarto de descanso del departamento, un perfume extraño y caro se coló en un espacio acostumbrado solo al olor de antiséptico, y ella levantó la vista para ver a un hombre parado en el marco de la puerta. Tenía unos 40 y tantos años, el cabello canoso peinado hacia atrás con esmero meticuloso, y vestía un traje perfectamente hecho a medida, tan fuera de lugar entre las paredes desgastadas del hospital que parecía casi irreal. Y en los labios llevaba la sonrisa de un hombre al que nunca nadie le había dicho que no. Naomi jamás lo había conocido en persona, pero reconoció el nombre cuando él se presentó como Curtis Drake, porque era el nombre impreso al pie de los avisos de deuda que la habían mantenido despierta durante meses, esos papeles con cifras que parecían hincharse de manera absurda cada vez que abría un sobre. Drake entró en el cuarto como si fuera suyo, sus ojos recorriendo el viejo casillero, la silla de plástico desgastada, y finalmente deteniéndose en su vientre embarazado con una atención que le erizó la piel. Dijo, con una voz suave como el terciopelo, que lamentaba mucho interrumpirla en el trabajo, pero que había ignorado demasiadas llamadas, y que las deudas, como bien sabía, no desaparecían solas por más que uno apartara la mirada. Naomi intentó mantener la voz calmada, diciendo que estaba tratando de pagar poco a poco, que trabajaba 2 turnos al día, que necesitaba más tiempo. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, podía escuchar el agotamiento y la súplica en su propia voz, y se odió por ello. Drake se acercó más, y antes de que ella pudiera retroceder, le puso una mano en el hombro, un gesto que en la superficie podría haber parecido amistoso,
pero que estaba cargado de posesión, sus dedos apretando lo suficiente para que ella entendiera que la estaban sujetando, no consolando. Naomi se quedó rígida, todo su cuerpo encogiéndose bajo ese contacto, y una parte de ella quería apartarle la mano de un manotazo, pero el miedo a la deuda, a su empleo, al hijo en su vientre, la mantuvo ahí, inmóvil. Drake se inclinó, bajando la voz a un susurro casi gentil, diciendo que él no era un hombre cruel, que siempre había formas de que una mujer inteligente y hermosa como ella resolviera sus problemas financieros. Y en la manera en que remarcaba cada palabra había un significado sucio que le retorció el estómago. Naomi abrió la boca para responder, pero en ese preciso instante Drake soltó una frase que hizo que toda la sangre de su cuerpo pareciera congelarse. Dijo, con la voz casual de alguien que habla del clima, que de todas formas Trevor le había prometido que este monto se pagaría por completo, y que un hombre debía cumplir sus promesas incluso después de muerto. Ese nombre, el nombre de su esposo, pronunciado desde los labios de este extraño, la golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo bajo sus pies se inclinaba, y soltó una pregunta preguntando cómo conocía el nombre de su esposo, la voz temblando más allá de su capacidad de ocultarlo. Drake se detuvo, y por un breve instante algo destelló en sus ojos, un parpadeo de cautela, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Pero luego su sonrisa regresó, pulida, sellada, y solo respondió que en su línea de trabajo la gente sabía muchísimas cosas sobre quienes les debían dinero, que era su trabajo. Esa respuesta bien ensayada no engañó a Naomi. En su mente, una serie de piezas empezaron a chocar de manera caótica, porque ella jamás había pedido ni un centavo prestado a este hombre. Ni siquiera sabía de su existencia hasta que las cartas de deuda empezaron a llegar a su casa después del funeral de Trevor. Siempre había pensado que se trataba de deuda médica, las facturas acumuladas que una viuda tenía que cargar. Pero ahora, frente a Drake, escuchando la forma en que pronunciaba el nombre de su esposo con esa fría familiaridad, una verdad terrible empezaba a abrirse paso. Esta deuda no era de ella. Era de Trevor. Su esposo, el hombre gentil que ella creía haber entendido hasta el último rincón de su alma, le había pedido dinero prestado a este hombre. Por alguna razón, nunca se lo había contado, y se había llevado ese secreto a la tumba. Naomi sintió que el mundo familiar a su alrededor se resquebrajaba, y miró a Drake con una nueva pregunta pesándole en el corazón, una pregunta cuya respuesta temía. Pero Drake no le dio oportunidad de preguntar más. Solo le dio una última palmada en el hombro, dejando el mensaje de que regresaría, y que debía empezar a pensar en serio en cómo pagar la deuda que su familia todavía le debía, antes de salir por la puerta y dejarla ahí, sola, tambaleándose entre los pedazos rotos de un pasado que creía conocer. Raymond se había recuperado lo suficiente para sentarse contra la cabecera de la cama, y junto con la fuerza que iba recuperando volvió también el hábito agudo de observación que lo había ayudado a sobrevivir todos esos años en la oscuridad. El hábito que no le dejaba pasar por alto ni un solo detalle de lo que ocurría a su alrededor. Durante 2 días en esa habitación de hospital, había observado en silencio a la mujer entrar y salir mientras lo cuidaba. Y lo que veía se iba acomodando lentamente en una imagen que le apretaba el pecho de una forma que ni siquiera la herida de bala en su costado había logrado. Notó cómo Naomi siempre era la primera en llegar y la última en irse. Cómo tomaba los turnos extra que las demás enfermeras evitaban. Cómo sus hombros se doblaban bajo un peso de agotamiento que intentaba esconder detrás de la sonrisa gentil que le dedicaba a cada paciente. La vio sentarse durante horas junto a la cama de un anciano sin visitas, sosteniendo su mano temblorosa y escuchando las mismas viejas historias, repetidas una y otra vez, con paciencia infinita. La vio consolar a un niño asustado por una inyección con un truco de magia torpe usando un pedazo de gasa. Y vio sus ojos iluminarse de verdadera alegría cuando el niño soltó una carcajada. Pero lo que vio la tercera tarde fue lo que de verdad le apretó el corazón endurecido. Ese día, un paciente dado de alta había dejado casi toda una comida sobre la mesa rodante, un sándwich y un cartón de leche sin abrir. Y Naomi, cuando entró a limpiar la habitación creyendo que nadie la observaba, se detuvo junto a esa mesa más tiempo del habitual. Raymond la vio lanzar una mirada rápida hacia la puerta, una mirada apresurada y cautelosa, propia de alguien que teme ser descubierto, y luego tomar la mitad restante del sándwich y comérselo ahí mismo, devorándolo como come una persona que ha tenido hambre durante demasiado tiempo, las manos temblándole mientras se llevaba el pan a la boca. Raymond cerró los ojos y fingió dormir para que ella no lo viera observándola,
pero por la estrecha rendija de sus párpados siguió mirando, y comprendió que el temblor en sus manos no era solo de hambre, sino la señal de un cuerpo que funcionaba con el tanque vacío, de un nivel de azúcar peligrosamente bajo en una mujer que llevaba otra vida dentro de sí. Naomi se estaba dejando de comer. Esta mujer, que pasaba el día entero cuidando la vida de otros, se estaba matando de hambre lentamente, a ella misma y a su hijo por nacer, comiendo las sobras que otras personas dejaban, como si incluso ella misma creyera que solo merecía lo que sobraba. Raymond había presenciado muchas formas de desesperación en su vida, había visto a la gente hacer cosas terribles por dinero, había visto la crueldad y la cobardía en su forma más desnuda, pero nada lo había atravesado tan profundamente como ver a esta mujer comer a escondidas un pedazo de pan sobrante, con lágrimas acumulándose en los ojos, lágrimas que ella se negaba tercamente a dejar caer. Fue armando el rompecabezas con lo que había escuchado, el nombre de Trevor, sabiendo que era viuda, el anillo de bodas negro colgando de su garganta, los turnos interminables, su vientre de 6 meses de embarazo y el agotamiento tallado profundamente en sus ojos. Y la imagen que emergía lo llenaba de rabia, no contra ella, sino contra el mundo que había empujado a una persona decente hasta este límite. Pensó en su propia madre, en sus manos agrietadas sobre la palangana de agua jabonosa, en la forma en que ella también se había quedado sin su parte de comida para que él pudiera comer suficiente, y un viejo dolor que creía dormido volvió a agitarse. Naomi era como su madre, el tipo de persona que daba hasta no tener nada, y que jamás pensaba en pedir algo para sí misma. Y este mundo siempre aplastaba precisamente a ese tipo de personas. Cuando Naomi terminó de comer, recogió con cuidado el cartón de leche y el envoltorio en la bolsa de basura, se limpió la boca con el dorso de la mano, y respiró hondo como si se enderezara a sí misma. En apenas un momento, su rostro había recuperado su expresión tranquila y profesional, la sonrisa gentil floreciendo de nuevo en sus labios, mientras se giraba a revisar el suero de Raymond, preguntándole con esa voz tan cuidadosa si sentía dolor en algún lugar, como si ella no fuera la misma persona que acababa de pasar hambre. Raymond abrió los ojos y la miró, y algo dentro de él cambió para siempre. Una decisión se formó en silencio en la oscuridad de su mente. No dijo nada, solo dejó que ella revisara su herida. Pero sus ojos grises seguían cada uno de sus movimientos con una ternura que ni él mismo sabía que poseía. Y se prometió a sí mismo que, hiciera lo que hiciera, no dejaría que la mujer que una vez le había mostrado la única calidez de su vida volviera a comer sobras de pan ni un día más. Esa noche, cuando el hospital se hundió en la espesa quietud de las horas tardías, el teléfono de Naomi vibró en el bolsillo de su bata blanca y ella salió al pasillo vacío cerca de la habitación de Raymond para contestar, sin saber jamás que la puerta estaba entreabierta y que él seguía despierto. La voz al otro lado pertenecía a un empleado de la funeraria, fría y protocolaria, recordándole un saldo pendiente del funeral de su esposo que aún no había liquidado. Y cada palabra de esa persona era como una aguja reabriendo una herida que jamás había cerrado del todo. Raymond permaneció inmóvil en la oscuridad, y a través de la rendija de la puerta escuchó cómo la voz de Naomi cambiaba, la calma profesional que siempre llevaba puesta resquebrajándose poco a poco en algo desnudo y doloroso. Le dijo a la persona que estaba intentando pagar, que lo haría, y entonces su voz se quebró. Y tal vez porque estaba demasiado cansada, demasiado sola, o porque en la profundidad de la noche la gente deja caer con más facilidad los muros que lleva dentro, empezó a decir más de lo necesario, como si hablara más consigo misma que con quien la escuchaba. Dijo que todavía no podía creer que Trevor se hubiera ido, que todo había pasado demasiado rápido. Y Raymond, aunque sabía que no debía escuchar, no pudo cerrar los oídos ante el dolor que se derramaba de esa mujer. Naomi habló de aquella noche fatídica, la noche que debió haber sido la más feliz de su vida. Aquella tarde, después de meses de esperar entre la esperanza y la decepción entrelazadas, había sostenido en la mano una prueba con 2 líneas rojas, y supo que por fin, después de todo lo que ella y su esposo habían pasado, iba a ser madre. Recordaba a Trevor alzándola en brazos, dándole vueltas por su pequeña cocina, lágrimas de pura felicidad rodando por su rostro, repitiendo una y otra vez que tenían que celebrar, que un momento así no podía pasar sin algo dulce. Ella se había reído y le había dicho que ya estaba oscuro, que no había nada en casa, pero se le había escapado que deseaba un pedazo de pastel, solo una broma descuidada de una mujer flotando en felicidad, una frase que pasaría el resto de su vida pagando. Trevor se había reído, se había puesto rápido el abrigo, e insistió en que caminaran juntos hasta la tienda de la esquina para celebrar. Tomados de la mano, entraron a la pequeña tienda riendo por su futuro brillante, completamente ajenos a que en ese preciso momento la estaban asaltando. Y Trevor,
tratando de protegerla cuando estalló el caos, cayó abatido por un solo disparo despiadado. Un extraño la había arrastrado hacia la seguridad del callejón oscuro antes de que ella pudiera siquiera alcanzar el cuerpo de su esposo, dejándola ver desde la distancia cómo su vida se apagaba. La voz de Naomi se quebró por completo cuando llegó a esa parte, susurrando la frase que había repetido a través de miles de noches sin dormir, que si no hubiera tenido antojo de un pedazo de pastel, se habrían quedado en casa y Trevor seguiría vivo a su lado ahora. Dijo que había matado a su esposo con su propia felicidad. Que cada vez que miraba hacia abajo, hacia su vientre embarazado, sentía tanto un amor sin límites por el bebé como un tormento indescriptible, porque ese hijo jamás conocería a su padre. Y ese padre había caído mientras iba a comprar un regalo para celebrar su propia existencia. Raymond permaneció acostado en la oscuridad, y sintió algo húmedo en la esquina del ojo, algo que no sentía hacía 10 años, no desde la noche en que estuvo parado junto a la tumba de su madre. Pensó en la terrible crueldad del destino, en la forma en que se llevaba a las mejores personas de las maneras más sin sentido, en la carga de culpa que esta mujer llevaba sobre sus hombros delgados, una culpa que jamás había merecido cargar. Quiso levantarse de la cama, quiso decirle que no había sido su culpa, que nadie podía culpar a una esposa por antojarse un pedazo de pastel el día en que descubrió que sería madre. Pero sabía que no tenía derecho, que solo era un paciente que había escuchado por accidente su dolor más privado. Afuera en el pasillo, Naomi colgó, apoyó la espalda contra la pared fría, y se dejó deslizar hasta el suelo por un momento, ambas manos envolviendo su vientre embarazado, como si sostuviera el último pedazo que le quedaba del hombre que amaba. Y las lágrimas que había contenido todo el día finalmente empezaron a caer en silencio en la oscuridad, donde creía que nadie podía verla. 3 noches después, cuando Raymond por fin pudo caminar despacio por el pasillo solo, con el permiso reticente del médico, salió de su habitación cerca de la medianoche para escapar de la inquietud que le impedía dormir, y sus pasos lo llevaron frente a una puerta entreabierta al final del corredor, la puerta del vestidor del personal. No tenía intención de detenerse, pero una pequeña luz, cálida y temblorosa, se colaba por la rendija y lo dejó inmóvil. Una luz extrañamente fuera de lugar entre las frías lámparas fluorescentes blancas del hospital. Miró por la abertura, y lo que vio lo dejó clavado en el sitio, temiendo respirar demasiado fuerte por miedo a romper el frágil momento frente a él. Naomi estaba sentada sola en el largo banco entre filas de casilleros metálicos, todavía con el uniforme de enfermera puesto. Y frente a ella, sobre una toalla de papel extendida con torpeza sobre su regazo, había un pequeño pastel, del tipo barato envuelto en una caja de plástico transparente que cualquiera podría comprar en una tienda de conveniencia por unas cuantas monedas. Una sola vela se erguía sobre el pastel, la llama delgada ardiendo, y su pequeña luz proyectaba un resplandor dorado y pálido sobre el rostro de Naomi, temblando con cada respiración. No cantó. No había nadie ahí para cantar con ella. Solo se quedó sentada mirando arder la llama, ambas manos descansando sobre su vientre embarazado. Y en la quietud absoluta de ese cuarto, Raymond comprendió que era el cumpleaños de Naomi. La vio cerrar los ojos por un breve instante, como si pidiera un deseo en silencio. Y se preguntó qué desearía una mujer que lo había perdido todo en una noche como esa. Entonces ella abrió los ojos y sopló suavemente la vela. El cuarto se hundió en la oscuridad por un segundo, antes de que la tenue luz del pasillo se filtrara lo suficiente para que él todavía pudiera verla. Y en esa oscuridad, Naomi bajó la cabeza y sus hombros empezaron a temblar. No lloró en voz alta, y eso fue lo que hizo que el corazón de Raymond se sintiera como si una mano invisible lo apretara. Lloraba en silencio absoluto, el tipo de llanto de alguien que ha aprendido que sus lágrimas no molestan a nadie y que nadie vendrá a secárselas. El llanto mudo de una persona demasiado acostumbrada a sufrir sola. Se secó apresuradamente el rostro con una mano, luego sacó la vela del pastel, y con un gesto que le partió el corazón a Raymond, cortó con cuidado el pequeño pastel a la mitad con una cuchara de plástico, colocando una mitad a su lado sobre la toalla de papel, como si la compartiera con una persona invisible sentada junto a ella, alguien que jamás volvería. Se quedó mirando esa mitad solitaria del pastel durante un largo rato, luego susurró algo demasiado suave para que él lo escuchara. Pero no necesitaba oírlo para entenderlo. Se estaba deseando a sí misma feliz cumpleaños en nombre del hombre que se había ido, celebrando la fiesta más solitaria del mundo en un frío vestidor entre casilleros metálicos y el olor a desinfectante, en la primera noche de su vida en que ya no quedaba nadie que recordara el día en que había nacido. Raymond Blackwood, el hombre que había presenciado todos los matices del sufrimiento,
el hombre que había dado órdenes y las había soportado, el hombre que toda la ciudad creía que tenía el corazón convertido en piedra hacía mucho tiempo, se quedó parado afuera de esa puerta entreabierta y sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Pensó en las fiestas lujosas que podía comprar con un solo gesto de la mano, en las salas llenas de aduladores que lo rodeaban por poder y por miedo. Y comprendió que toda esa riqueza jamás lo había hecho menos solitario, ni un poco, tal como esta mujer estaba sola en la noche de su propio cumpleaños. Solo que su soledad había sido elegida, construida por él mismo con muros y distancia, mientras que la de ella era algo que la vida le había arrojado encima una y otra vez con crueldad, una mujer que jamás había hecho nada malo excepto ser demasiado buena en un mundo que no sabía cómo valorar la bondad. Quiso empujar la puerta, quiso decirle que no estaba tan sola como creía, quiso sentarse a su lado y comerse la mitad del pastel que ella había guardado para alguien que ya no estaba. Pero sabía que hacerlo invadiría el momento más sagrado y privado de su duelo, le arrebataría lo único que aún le quedaba, la dignidad de poder sufrir sin que nadie la observara. Así que solo se quedó ahí, en silencio, custodiándola desde el otro lado de la puerta como un centinela invisible, dejando que sus propias lágrimas, tan raras en él, rodaran sin molestarse en secarlas. Y en ese momento, un nuevo juramento, más fuerte incluso que el que había hecho junto a la tumba de su madre, se formó en silencio dentro de su corazón, que mientras él estuviera vivo, esta mujer nunca más tendría que apagar velas sola. A la mañana siguiente, después de una noche en la que apenas había dormido, Naomi comenzó su nuevo turno con las piernas pesadas como plomo y un leve mareo que intentaba ignorar, tal como había ignorado cada grito de auxilio de su propio cuerpo durante semanas. Entró a la habitación de Raymond para cambiarle el vendaje como de costumbre, sus manos todavía hábiles retirando la vieja gasa, aunque todo frente a sus ojos empezaba a difuminarse en manchas cambiantes de luz y sombra. Él se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien, porque la había observado el tiempo suficiente para conocer el color normal de su rostro, y ahora estaba aterradoramente pálida. Pequeñas gotas de sudor se acumulaban en su frente, aunque el cuarto estaba bastante frío, y sus manos temblaban mucho más de lo habitual. Le preguntó si estaba bien, la voz cargada de una preocupación que no logró esconder a tiempo. Pero Naomi solo negó levemente con la cabeza, forzó una sonrisa tranquilizadora, y dijo que estaba bien, que solo estaba un poco cansada. En el momento en que las palabras salieron de su boca, el cuarto de pronto se inclinó. La caja de gasa se le resbaló de la mano y cayó al suelo, y sintió que se desplomaba hacia adelante, el mundo girando antes de oscurecerse. Raymond reaccionó antes siquiera de tener tiempo de pensar. A pesar de la herida en su costado, que todavía no había sanado del todo, a pesar del dolor desgarrador que le atravesó el cuerpo al incorporarse demasiado rápido, se lanzó hacia adelante y la atrapó antes de que cayera sobre el suelo de baldosas duras. La sostuvo firmemente, apoyando con cuidado su cuerpo inerte y la pequeña vida dentro de ella, guiándola hacia la silla junto a la cama mientras pedía ayuda a gritos. El dolor de la herida le hizo brotar sudor en la frente, y una línea de sangre se filtró a través de su camisa de hospital, pero no la soltó, ni un solo segundo, sin importarle su propio estado. Sus manos, acostumbradas a la violencia, ahora sosteniendo a esta mujer con una ternura tan profunda que hasta él mismo se sorprendió. Otra enfermera entró corriendo, la revisó rápidamente, y confirmó que solo se había desmayado por bajo nivel de azúcar y agotamiento. Luego la recostaron, le administraron un poco de suero glucosado por vía intravenosa, y volvieron a revisar los signos del bebé. Todo estaba bien, y Raymond solo respiró de verdad al escucharlo. Cuando Naomi lentamente volvió en sí, lo primero que sintió fue la calidez de una mano que sostenía la suya. Y cuando abrió los ojos y se dio cuenta de que el hombre que debería haber estado acostado en la cama del hospital estaba sentado a su lado, el rostro pálido de dolor y sangre extendiéndose por su camisa, una oleada de pánico mezclado con vergüenza se levantó dentro de ella. Retiró rápido la mano, tratando de incorporarse a pesar de que la cabeza todavía le daba vueltas, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron palabras de defensa, que no debió haberse levantado, que se estaba abriendo la herida, que ella estaba bien y que él no tenía por qué preocuparse. Había una urgencia casi enojada en su voz, ese tipo de enojo propio de alguien tan acostumbrada a cargar todo sola, que la ayuda de otra persona se había convertido en una amenaza para el poco orgullo frágil que le quedaba. Dijo, casi en un susurro, pero con una frialdad cortante, que no necesitaba la lástima de nadie, que se había cuidado sola toda su vida y no tenía intención de cambiar eso ahora, mucho menos con un hombre al que apenas conocía ya. Raymond la miró largamente, y en lugar de retroceder u ofenderse, solo negó levemente con la cabeza,
y cuando habló, su voz fue baja y lenta, cargada de un peso que la hizo detenerse a escuchar. Le dijo que esto no era lástima. Que la lástima era algo que la gente le daba a quienes consideraban inferiores, y lo que él sentía por ella era exactamente lo opuesto. Dijo que la había observado en los últimos días, que la había visto dar hasta no tener nada más para cada persona que entraba por esas puertas, sin pedir nada a cambio, que la había visto sostener cargas que podrían derribar a cualquiera, y que lo que sentía al mirarla no era lástima, sino el respeto más profundo que le había dado jamás a otro ser humano. Continuó diciendo que precisamente porque era tan fuerte, necesitaba que alguien, aunque fuera solo una vez, estuviera dispuesto a atraparla cuando cayera, no porque fuera débil, sino porque ni siquiera las personas más fuertes habían nacido para cargar todo solas. Naomi guardó silencio ante esas palabras, y sintió que algo en la armadura que había construido alrededor de sí misma empezaba a resquebrajarse, porque en esos 5 meses, entre acreedores, amenazas y la frialdad del mundo entero, esta era la primera vez que alguien miraba su dificultad y la llamaba fortaleza en lugar de algo lastimero. Miró esos ojos grises, los ojos que toda la ciudad temía, y no vio la lástima que había temido, ni la fría posesión que había visto en la mirada de Drake, sino algo tan cálido y sincero que sus ojos empezaron a arder. Y por primera vez en mucho tiempo, no se apresuró a limpiar la lágrima que acababa de brotarle. Después de ese desmayo, la distancia invisible entre Naomi y Raymond se suavizó, y en los días restantes de su recuperación empezaron a hablar más, conversaciones breves en las horas silenciosas de la noche, cuando ella pasaba a revisarlo. Fue en una de esas noches cuando él le preguntó sobre su familia, sobre parientes que pudieran ayudarla ahora, que Naomi guardó silencio un largo rato antes de contarle en voz baja una verdad que rara vez compartía con nadie. Dijo que jamás había tenido una familia en el sentido en que la mayoría de la gente entendía la palabra. Que había crecido en el sistema de acogida, pasando de una casa a otra, como un objeto que nadie de verdad quería quedarse, siempre una extraña en la mesa de alguien más, aprendiendo siempre a hacerse lo más pequeña posible para no molestar a nadie. Dijo que durante toda su infancia, lo que más había anhelado no eran regalos ni juguetes, sino simplemente la sensación de pertenecer a algún lugar, la sensación de que alguien pronunciara su nombre con ternura en lugar de obligación. Y entonces conoció a Trevor. Llegó a su vida como un milagro que nunca se había atrevido a soñar, no solo porque la amaba, sino porque con él recibió lo que le había faltado toda la vida, una familia. Su madre, Patricia, la había acogido en esos primeros días. Y por primera vez en la vida de Naomi, la invitaron a sentarse a una mesa festiva, la llamaron hija, le permitieron sentir que formaba parte de algo más grande que ella misma. Para una chica que jamás había tenido nada, eso era más valioso que el oro, y amó a la familia de su esposo con toda la gratitud de alguien que finalmente había encontrado un hogar. Pero la muerte de Trevor lo cambió todo. Naomi dijo, con la voz hundiéndose más, que desde el día en que él murió, Patricia se había convertido en una persona completamente distinta, fría y distante, como si el único hilo que la ataba a esa familia hubiera sido enterrado junto con su hijo. Y como si la simple mención de su nombre la hubiera invocado, a la mañana siguiente, mientras Naomi estaba en el puesto de enfermeras, Patricia entró al hospital con una postura perfectamente recta y la mirada fría y afilada de una mujer que venía a exigir, no a visitar. No preguntó por la salud de Naomi ni por la nieta en su vientre, sino que fue directo al grano con un cálculo que le heló la espalda a Naomi. Dijo que lo había pensado mucho, que una mujer en la situación de Naomi, sin hogar estable, ahogada en deudas, trabajando hasta el agotamiento hasta desmayarse, claramente no era apta para criar a un hijo, y que por el bien del bebé, la única nieta que le quedaba a la familia, creía que sería mejor que la niña quedara bajo su cuidado después del nacimiento. Cada palabra golpeó a Naomi como un martillazo, porque Patricia no solo amenazaba con quitarle a la hija por la que había sacrificado todo. Le estaba negando el derecho mismo de ser madre, tocando el miedo más profundo de alguien que alguna vez fue abandonada, el miedo de nunca ser suficientemente buena, de nunca ser digna de conservar nada que amara. Naomi intentó mantener la voz firme, diciendo que esta era su hija, que haría cualquier cosa para criarla. Pero Patricia solo sonrió con frialdad y respondió que el tribunal vería el asunto de otra manera, que ella tenía dinero, abogados, y todo lo que una viuda sin recursos como Naomi no tenía. Entonces dejó escapar una frase que dejó a Naomi paralizada, un pequeño detalle que en su pánico casi pasó por alto. Patricia dijo que sabía muy bien sobre la deuda de Naomi, que conocía la cifra exacta hasta el último centavo, que incluso conocía los términos que tenía que pagar, información que solo deberían conocer Naomi y el acreedor, detalles que Naomi jamás había revelado a nadie de la familia de su esposo.
En ese momento, una vaga pregunta atravesó la mente de Naomi como un viento frío. ¿Cómo podía su suegra saber tanto sobre una deuda que ella misma apenas entendía? Pero el dolor y la herida de la amenaza de perder a su hija abrumaron todo, y dejó pasar la pregunta antes de poder aferrarse a ella. Patricia terminó el encuentro recordándole que debía prepararse, que todo sería más fácil para todos si cooperaba, y luego se dio la vuelta y se marchó con la determinación de alguien segura de haber ganado ya. Naomi se quedó paralizada junto al puesto de enfermeras, ambas manos envolviendo su vientre embarazado en ese gesto que ya se había vuelto instintivo. Y por primera vez, sintió que la desesperación le subía hasta la garganta. Porque ahora no solo tenía que luchar contra la deuda y el agotamiento. Tenía que proteger a su hija de la misma mujer a la que alguna vez había llamado familia. Y no sabía cuánta fuerza le quedaba para seguir luchando. Esa noche, después de que Naomi terminara su turno con los hombros más pesados que nunca, Raymond llamó a Marco a la habitación y le dio una orden con esa voz baja y silenciosa que los hombres bajo su mando habían aprendido a nunca cuestionar. Quería saberlo todo sobre esa mujer, sobre su situación, sobre la deuda que la estrangulaba, y especialmente sobre un hombre llamado Curtis Drake, a quien había escuchado mencionar en fragmentos de conversación. Marco, aunque brevemente sorprendido por el inusual interés de su jefe en una enfermera, aún así asintió y se puso a trabajar con su eficiencia fría de siempre, porque en su mundo la información era el arma más afilada, y la red de ojos y oídos de Raymond llegaba a rincones que ni la policía podía tocar. 2 días después, Marco regresó con un grueso expediente, y lo que reveló hizo que la ya silenciosa habitación del hospital se sintiera aún más pesada. Empezó con la información básica sobre Curtis Drake, un nombre envuelto en el disfraz pulido de un inversionista respetable, miembro de la junta directiva de ese mismo hospital, generoso benefactor de fondos de caridad. Pero detrás de esa fachada brillante había una sofisticada red de préstamos depredadores dirigida a las personas más desesperadas, aquellas que ya no tenían a qué aferrarse. Luego Marco puso sobre la mesa una copia del contrato de préstamo con el nombre de Trevor Hall, y mientras Raymond examinaba cada línea, una ira fría empezaba a levantarse dentro de él. El monto original que Trevor había pedido prestado no era grande en absoluto, pero mediante los trucos de Drake se había inflado muchas veces a través de un interés compuesto absurdo, penalizaciones escondidas dentro de un lenguaje legal enredado que una persona común jamás podría entender, convirtiendo un préstamo modesto en una trampa de deuda sin salida. Pero lo que en verdad le heló la sangre a Raymond estaba en la cláusula final, escrita en una letra diminuta y viciosa. Una cláusula que estipulaba que, en caso de no poder pagar en efectivo, el deudor o su heredero podría hacer el pago mediante trabajo personal designado por el prestamista. Raymond había vivido lo suficiente en la oscuridad para entender exactamente lo que esa cláusula asquerosa realmente significaba, para entender exactamente qué buscaba Drake cuando puso una mano posesiva sobre el hombro de una viuda embarazada y susurró sobre las formas en que una mujer hermosa podía resolver sus deudas. Y la rabia dentro de él se elevó tanto que tuvo que apretar el puño para mantenerse en calma. La mujer que le había salvado la vida, la que sostenía la llave de la poca humanidad que le quedaba, estaba siendo arrastrada lentamente hacia una trampa por una bestia con piel de hombre, una trampa diseñada para aplastar tanto su dignidad como su cuerpo. Marco siguió revisando el expediente, y señaló una nota sobre el propósito del préstamo, una línea de información que tanto él como Raymond en ese momento pasaron por alto sin reconocer aún su verdadera importancia. En esa sección decía que el dinero que Trevor había pedido prestado era para pagar costos de tratamiento médico. Y junto a eso estaba el nombre de la beneficiaria, el nombre de una mujer desconocida que Raymond no reconocía, junto con la dirección de una residencia de cuidados a largo plazo en las afueras de la ciudad. Frunció el ceño ante ese nombre por un momento, pensando que quizás se trataba de alguna pariente de Trevor, un detalle que parecía no estar especialmente conectado con el asunto en cuestión, y lo dejó de lado para concentrarse en lo más importante, detener a Drake antes de que tuviera tiempo de actuar. Pero en algún rincón de su mente afilada, ese nombre extraño quedó guardado en silencio, una pieza que aún no encajaba, que algún día regresaría y exigiría su lugar en el panorama más amplio. Raymond alzó la vista hacia Marco, y cuando habló, su voz llevaba la fría certeza de un hombre que había tomado una decisión que no podía moverse. Dijo que esta deuda tenía que desaparecer, que había que detener a Drake, pero no de la manera habitual en que su mundo resolvía las cosas, no con violencia que pudiera poner a Naomi en peligro o arrastrarla al asunto. Quería que todo se investigara a fondo, quería cada pieza de evidencia sobre los tratos ilegales de Drake en sus manos, porque intuía que este hombre era mucho más peligroso de lo que su apariencia pulida sugería,
y que la batalla que se avecinaba no sería solo sobre una deuda. Marco asintió y aceptó la orden, recogiendo de nuevo el expediente. Pero antes de irse, Raymond lo llamó y le dijo que investigara también ese extraño nombre de la beneficiaria, porque el instinto de un hombre que había sobrevivido todos esos años le decía que los detalles aparentemente más pequeños escondían las verdades más grandes, y que la historia detrás de la deuda de Trevor Hall quizás era mucho más profunda de lo que acababan de ver. Mientras la red de Raymond seguía indagando en los secretos de Curtis Drake, el tiroteo que casi le había costado la vida seguía siendo una pregunta sin respuesta, y Marco había pasado noches sin dormir siguiendo cada hilo frágil que llevaba de vuelta a esa noche fatídica. Lo que más le inquietaba no era quién había apretado el gatillo, sino cómo los atacantes habían conocido la ruta exacta de Raymond esa noche, una ruta mantenida bajo absoluto secreto y conocida solo por un número muy reducido de personas dentro de la organización. No había sido una emboscada al azar. Marco lo entendía con claridad, sino una trampa tendida por alguien con información privilegiada. Y esa verdad fría significaba que había un traidor entre los hombres de mayor confianza de Raymond. Cuando Marco presentó ese descubrimiento en la habitación del hospital, el aire de pronto se volvió denso, porque ambos hombres comprendieron la gravedad del asunto. La persona que había vendido la ruta no podía ser un extraño, no podía ser un soldado raso, tenía que ser uno de los pocos nombres lo bastante cercanos a Raymond para tocar los secretos más vitales de vida o muerte. Y eso reducía el círculo de sospecha de una manera aterradora. Marco enumeró a las personas que tenían acceso a esa información esa noche, la voz tensa. Y cuando esa lista corta se pronunció en voz alta, una verdad no dicha apareció entre ellos, que el propio Marco también estaba en ella. Más aún, él era quien conocía la ruta con más claridad que nadie, porque era la mano derecha, el que organizaba todo. Raymond miró al hombre que lo había seguido durante tantos años, el hombre que había irrumpido por las puertas de urgencias para salvarle la vida, el hombre en quien alguna vez había confiado más que en hermanos de sangre. Y dentro de él se levantó una amargura que se obligó a enterrar profundamente, porque la lógica fría del mundo en el que vivía le decía que nadie estaba exento de sospecha, ni siquiera el hombre que acababa de salvarle la vida. Porque a veces quien venía al rescate era también quien quería borrar el rastro, y un acto heroico podía ser la pantalla perfecta que ocultara una traición. Raymond no reveló nada en su rostro frío como la piedra. Asintió, le agradeció a Marco por investigar con cuidado, y le pidió que siguiera cazando al infiltrado con todos los recursos disponibles, manteniendo la voz tan perfectamente calmada que no se filtró ni un rastro de duda. Pero por dentro, los engranajes de su mente afilada ya habían empezado a girar, y en silencio tomó una decisión. No confrontaría a Marco, no mostraría ninguna señal de sospecha, sino que lo pondría a prueba en silencio, tendiendo pequeñas trampas, filtrando a propósito piezas de información falsa para ver si se escapaban. Así era como operaba un hombre que había sobrevivido tantos años en la oscuridad, confiando, pero siempre verificando, manteniendo cerca a la persona que sospechaba en lugar de alejarla. Porque un traidor detectado, pero aún no expuesto, era mucho más útil que uno que ya había huido. Al mismo tiempo, otra verdad empezaba a tomar forma más clara en la mente de Raymond, conectando dos piezas que habían parecido separadas. Curtis Drake no era solo el hombre que estrangulaba a Naomi con una deuda cruel. Podía muy bien ser el hombre detrás del tiroteo. Porque durante meses, Raymond había estado presionando en silencio los canales de lavado de dinero que fluían a través del hospital, amenazando directamente el reino oculto de Drake. Las dos personas que más odiaba en ese momento, el hombre que atormentaba a la mujer que respetaba y el hombre que le había metido una bala en el costado, podían ser una y la misma persona, y el destino cruel lo había llevado a la misma sala de urgencias donde Naomi trabajaba, como si deliberadamente hubiera atado sus dos destinos, sus dos batallas, en una sola. Raymond miró por la ventana, hacia donde Baltimore se extendía bajo la neblina nocturna, y supo que la pelea que se avecinaba sería más peligrosa que cualquier cosa que hubiera enfrentado jamás, porque su enemigo no solo se escondía detrás de una máscara respetable, sino que quizás también estaba parado justo a su lado, con el rostro de un amigo. Marco había seguido la instrucción de Raymond y rastreado el nombre extraño de la beneficiaria en el expediente del préstamo, y lo que encontró lo puso sobre la mesa en forma de una carpeta delgada que Raymond decidió entregarle a Naomi con sus propias manos, porque sentía que ella tenía más derecho que nadie a conocer la verdad sobre su difunto esposo. Esa tarde, cuando ella pasó por su habitación, él le dijo con suavidad que había investigado la deuda, y antes de que ella pudiera reaccionar ante la invasión de su privacidad, le puso la carpeta en las manos y le dijo que la leyera ella misma.
Naomi tomó los papeles con manos vacilantes, y mientras sus ojos recorrían cada línea, el color de su rostro fue cambiando lentamente. Leyó el nombre listado como beneficiaria de los gastos médicos, un nombre que no había pronunciado en voz alta en casi 30 años, el nombre de la mujer que la había dado a luz y luego la había abandonado en la puerta de un orfanato cuando ella todavía era demasiado pequeña para caminar. La madre biológica que solo conocía por una línea desteñida en su expediente de adopción. Naomi se quedó paralizada, los papeles temblando en sus manos, y cada pieza de la verdad empezó a encajar de una manera que le destrozaba el corazón y lo sanaba al mismo tiempo. Trevor, el esposo al que había resentido en silencio durante los últimos 4 meses por dejarla con una misteriosa deuda, el hombre del que había dudado en sus noches más oscuras, preguntándose qué le había ocultado, no había pedido ese dinero prestado para él, no para apuestas ni nada turbio como ella había temido en su imaginación. Había buscado en secreto a la madre biológica que la había abandonado, la había rastreado después de todos esos años, y cuando descubrió que estaba postrada en una residencia de cuidados, esperando la muerte por un cáncer en etapa avanzada, le había pedido dinero prestado a Drake para pagar sus gastos médicos. Naomi comprendió de inmediato por qué se lo había ocultado. Lo había hecho no para engañarla, sino porque quería darle un regalo que sabía que ella había anhelado toda su vida, un reencuentro. Una última oportunidad para que viera el rostro de la mujer que la había traído al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Una oportunidad para que dejara ir el dolor del rechazo que había cargado toda su vida. Él había querido asegurarse de que esa mujer todavía estuviera viva, todavía lúcida, todavía capaz de conocer a su hija, antes de contárselo a Naomi y entregarle esa esperanza, porque no soportaba la idea de decepcionarla una vez más. Pero él había caído antes de poder decirle una palabra, llevándose ese secreto hermoso y doloroso a la tierra, dejándola con una deuda que no entendía, y un resentimiento que ahora se volvía en su contra y le cortaba el corazón como cientos de miles de cuchillas. Naomi se dejó caer en la silla, ambas manos cubriéndose el rostro, y las lágrimas brotaron más allá de su capacidad de detenerlas. Pero eran lágrimas más complicadas que cualquiera que hubiera llorado antes, el dolor inmenso de descubrir el gran amor que su esposo le había dado en silencio, el remordimiento ardiente de haberlo malinterpretado, y la devastación de saber que la madre a la que nunca había tenido oportunidad de volver a conocer quizás ya no estuviera en este mundo. Susurró el nombre de Trevor entre lágrimas, disculpándose por haber dudado de él aunque fuera un instante, y sintió que lo había perdido una vez más, de una manera más profunda y dolorosa que la primera vez. Raymond se quedó sentado en silencio a su lado, sin decir palabra, porque comprendía que había ciertos tipos de duelo que el consuelo solo abarataba, y lo único que podía hacer era estar ahí, presente, para que ella no tuviera que enfrentar sola esta verdad tan terrible y tan hermosa. Miró a la mujer que había soportado demasiadas pérdidas en su vida, una mujer que alguna vez había sostenido una esperanza en sus manos que no había podido conservar hacía muchos años, una mujer que había perdido a su esposo, que había perdido incluso a la madre a la que no había tenido tiempo de volver a encontrar, y que ahora cargaba sobre sus hombros una deuda nacida del amor mismo. Y sintió que la determinación dentro de él se endurecía como acero. No dejaría que el noble sacrificio de Trevor se convirtiera en cadenas en las manos de un hombre como Drake, y le prometió en silencio al difunto que jamás había conocido, que protegería a la mujer que Trevor había amado hasta su último aliento. Esa noche, cuando solo quedaban los dos hombres en la silenciosa habitación del hospital, Marco planteó el asunto con la fría franqueza de un hombre acostumbrado a resolver cada problema por la vía más directa. Dijo que Curtis Drake era un problema que podía borrarse en una sola noche, que lo único que Raymond tenía que hacer era asentir y ese hombre desaparecería de la vida de Naomi y de esta ciudad para siempre, sin dejar rastro. Sin deuda, sin más amenazas. Así era como operaba su mundo, la forma en que el propio Raymond había usado incontables veces para tratar con quienes se interponían en su camino. Y en ese instante, una parte de su antiguo yo, la parte forjada por la rabia y las tumbas, casi quiso dar la orden, porque Drake se lo merecía y sería tan fácil. Pero en el instante en que ese pensamiento se formó, otra voz se levantó en su mente. La voz de una chica arrodillada junto al muchacho que había sido golpeado detrás de la escuela. La chica que lo había mirado directamente a los ojos y le había dicho que él no era lo que el mundo insistía en llamarlo, que había algo bueno dentro de él que nadie más quería ver. A través de todos esos años, a través de toda la violencia y la oscuridad, Raymond se había aferrado a esas palabras como al último pedazo de madera flotante del hombre que podría haber sido. Y ahora, ante la elección de matar a un hombre que merecía morir para proteger a la misma mujer que había pronunciado esas palabras,
comprendió que si seguía el viejo camino, se convertiría para siempre exactamente en lo que Naomi se había obstinado en creer que él no era. Le daría la razón a todo el mundo y se la quitaría a ella. Y no podía hacerle eso. Raymond negó con la cabeza y, con voz calmada pero decidida, le dijo a Marco que esta vez harían las cosas de manera diferente, que no usarían balas, sino el arma que los hombres como Drake más temían, la verdad expuesta a la luz. Quería derribar a Drake obligándolo a responder ante la ley por cada crimen que había cometido, para que la deuda de Naomi se eliminara legalmente, y ella jamás tuviera que vivir con miedo de que él regresara. Marco miró a su jefe con un destello de sorpresa, quizás incluso un poco de duda, porque este no era el Raymond que conocía desde hacía tanto tiempo. Y en el mismo momento en que observaba la reacción de Marco, Raymond deslizó en silencio una pieza falsa de información sobre una ubicación en la conversación, una pequeña trampa tendida con apariencia de accidente, y luego la guardó en silencio y esperó a ver si se filtraba. Todavía confiaba en Marco, pero la confianza de un hombre que vivía en la oscuridad siempre venía con cautela, y no dejaría que nadie, ni siquiera su confidente más cercano, pusiera a Naomi en peligro. Cuando Marco se fue, Raymond se recostó contra la almohada, miró hacia el techo, y por primera vez en muchos años sintió que estaba parado en una encrucijada donde el camino que eligiera no lo llevaría más profundo hacia la oscuridad, sino que había empezado a elevarse hacia la luz. Todo gracias a una mujer que alguna vez había creído en la bondad dentro de él, cuando nadie más había estado dispuesto a creer. Pero Curtis Drake no era el tipo de hombre que se quedara quieto esperando, y cuando sintió que su presa se le escapaba de las manos, que una fuerza invisible protegía a la mujer que había marcado como suya, decidió golpear primero. Un golpe calculado destinado a arrinconar a Naomi contra la pared hasta que no le quedara más camino que la sumisión. Ese golpe llegó una mañana que parecía ordinaria, cuando Naomi acababa de llegar a su turno y la llamaron a la oficina de administración del hospital, donde una ejecutiva con rostro grave le informó que se había presentado una acusación grave en su contra. Dijeron que una cantidad de analgésicos de una categoría especialmente controlada había desaparecido del almacén de la farmacia del departamento, y que el registro electrónico de alguna manera apuntaba directamente al código de empleada de Naomi como la persona que había accedido y tomado esos medicamentos. Naomi se quedó paralizada, todo su cuerpo enfriándose mientras escuchaba la acusación, porque sabía con certeza que jamás lo había hecho. Pero también comprendió de inmediato que una evidencia falsificada organizada con tanto cuidado no podía ser resultado de un error aleatorio. Esto era una trampa, y no necesitó pensar mucho para adivinar de quién era la mano detrás, porque Drake era miembro de la junta directiva de ese mismo hospital. Tenía acceso, tenía gente trabajando para él, y tenía suficiente crueldad para inventar un cargo que pudiera destruir tanto su carrera como su dignidad de la noche a la mañana. Intentó explicarse, la voz temblando de indignación, insistiendo en que era inocente, en que alguien había manipulado el sistema para incriminarla. Pero las protestas de una joven enfermera sin nada a su nombre no podían resistir el peso de una evidencia ya montada. Y el resultado fue que la suspendieron del trabajo de inmediato, pendiente de investigación, arrebatándole el único ingreso que la mantenía a ella y al hijo en su vientre lejos del abismo. Pero el horror de ese día no se detuvo ahí. Cuando Naomi salió por el portón del hospital con las piernas temblando y la mente dando vueltas, un hombre extraño con traje impecable se le acercó y le entregó una pila de papeles sellados por el tribunal. Y cuando los abrió y leyó, el suelo bajo sus pies pareció colapsar por completo. Era la petición de Patricia, solicitando formalmente al tribunal que le otorgara la custodia del bebé en cuanto naciera. Y en la petición, su suegra había enumerado una larga serie de razones destinadas a probar que Naomi no era apta para ser madre, incluyendo el hecho de que acababa de ser suspendida del trabajo por sospecha de robo de medicamentos, un detalle que había ocurrido apenas unas horas antes y que, sin embargo, de alguna manera ya aparecía dentro de esta petición cuidadosamente preparada. Ese momento debió haber alertado a Naomi sobre algún tipo de coordinación entre Drake y su suegra. Pero en el shock abrumador de alguien a quien acababan de robarle todo en una sola mañana, ya no tenía la claridad mental para unir esos hilos. Solo sintió que se hundía, hundiéndose en una pesadilla sin salida, donde cada puerta se cerraba de golpe frente a ella a la vez. Se quedó ahí, sobre la fría acera, una mano envolviendo su vientre embarazado, la otra aferrando la cruel pila de papeles, y sintió que toda la fuerza abandonaba su cuerpo. Estaba a punto de perder el trabajo al que se había aferrado con cada gramo de voluntad que tenía, a punto de perder a la hija por la que había sacrificado todo, y a punto de perder a la única familia que había tenido en su vida. Todo de una vez,
todo a manos de personas contra las que no tenía suficiente poder para luchar. En ese momento de desesperación, Naomi alzó la vista hacia el cielo gris de Baltimore y se preguntó cuántas veces más la vida podría arrebatarle cosas, y si todavía quedaba alguien en este mundo de su lado, sin saber jamás que, no muy lejos de ahí, un hombre había jurado en silencio devolverle todo lo que le habían robado. Curtis Drake se dio cuenta de que los ataques al honor de Naomi y a su derecho de ser madre todavía no bastaban para quebrar la voluntad del hombre que la protegía en silencio. Y con la desesperación de alguien que siente su reino amenazado, decidió jugar su carta más arriesgada y cruel: usar a la propia Naomi como rehén para obligar a Raymond a detener la investigación que le apretaba la garganta. Una tarde, mientras Naomi regresaba a su pequeño apartamento después de un día sumida en la desesperación, un auto sin placas se detuvo cerca, y dos hombres la arrastraron adentro antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda, llevándola a una bodega abandonada en las afueras del viejo distrito portuario. No se atrevieron a tocarla, porque la orden de Drake era mantenerla como moneda de cambio, no lastimarla. Pero la contención, las amenazas frías y la oscuridad húmeda de la bodega bastaron para que el corazón de Naomi latiera desbocado de miedo, y ella se aferró a su vientre, susurrando palabras de consuelo a su hija, como si su propia voz pudiera crear una capa de armadura para protegerla del mundo cruel de afuera. La noticia del secuestro llegó a Raymond casi de inmediato. Y en ese instante, el hombre que siempre había mantenido una calma glacial en cada situación sintió una furia y un miedo como jamás había conocido recorrerlo entero. Porque esta vez lo que estaba en juego no era su imperio ni su propia vida, sino la mujer que había reencendido en él la humanidad que creía apagada hacía mucho tiempo. Pero precisamente por eso, se obligó a ser más frío que nunca, porque sabía que una cabeza caliente solo pondría a Naomi en mayor peligro. No podía salir corriendo él mismo con la herida aún sin sanar. Así que se convirtió en quien dirigía todo, sentado en la oscuridad con el teléfono en la mano, ordenando cada movimiento de Marco y sus hombres de confianza, calculando cada paso con la precisión de un gran maestro jugando una partida donde el costo de un solo error era una vida humana. Y fue mientras coordinaba esa operación de rescate que la pequeña trampa que Raymond había tendido en silencio días antes finalmente se cerró, exponiendo la verdad que tanto había sospechado como deseado estar equivocado. La ubicación falsa que él había revelado deliberadamente había aparecido en manos de los hombres de Drake, y eso significaba que el traidor no era Marco, el hombre sobre quien había caído la sospecha, sino otra persona. Cuando los hombres de Raymond irrumpieron en la bodega de la ubicación verdadera, conocida solo por un grupo muy reducido, descubrieron que el hombre que había vendido la ruta años atrás, el hombre que había filtrado información a Drake, era un tal Bishop, uno de los subordinados a quien el propio Raymond había salvado la vida años antes, y en quien por eso había confiado absolutamente. Acorralado, Bishop se derrumbó y confesó todo entre lágrimas, que Drake había descubierto su punto débil, había secuestrado y amenazado con lastimar a su esposa e hijos si no cooperaba, y que había traicionado al hombre que le salvó la vida no por dinero ni por odio, sino por miedo a perder a quienes amaba. En ese momento, frente al traidor, Raymond, que llegó a tiempo una vez que todo estaba bajo control, comprendió una lección amarga que toda una vida construyendo un imperio a través del miedo jamás le había enseñado, que la lealtad forjada del miedo siempre podía romperse por otro miedo más grande. Y que un imperio construido sobre el terror era tan frágil como una casa levantada sobre arena, porque todos tenían una debilidad, alguien que amaban y que podía ser amenazado, un límite que, al ser empujado, los haría traicionar para salvarse a sí mismos. Miró a Bishop, y en lugar de la furia que un jefe debería descargar sobre un traidor, sintió solo una profunda tristeza, porque comprendió que la propia forma en que había gobernado durante tanto tiempo había creado personas capaces de quebrarse así. Pero todos esos pensamientos tuvieron que ceder paso a lo más importante, Naomi. Marco la encontró en el rincón oscuro de la bodega, temblando pero a salvo. Y cuando los brazos de los rescatistas la sacaron de ese lugar, de la oscuridad de vuelta hacia la luz, lo primero que vio fue a Raymond parado ahí, esperándola, el rostro marcado por una preocupación que ya no se molestaba en ocultar. Ella caminó tambaleante hacia él, y sin decir palabra, él abrió los brazos y la recibió, sosteniéndola con cuidado como si sostuviera lo más precioso del mundo. Y en ese momento, entre las ruinas de una bodega abandonada en el viejo distrito portuario, ambos comprendieron que algo entre ellos había cambiado para siempre. Pero el horror de esa tarde había dejado su marca en el cuerpo ya agotado de Naomi. Y de camino a la salida de la bodega, ella soltó de pronto un gemido suave y se llevó una mano al vientre, el rostro palideciendo mientras un calambre inesperado le curvaba todo el cuerpo hacia adentro.
Raymond notó el cambio de inmediato, y sin dudar ni un segundo, ordenó que la llevaran al hospital lo más rápido posible, la voz urgente pero forzándose a mantenerse firme para no asustarla más. Mientras el auto atravesaba la noche a toda velocidad, sostuvo con fuerza su mano fría, diciéndole con voz baja y cálida que todo estaría bien, que solo necesitaba respirar de manera pareja y mantener la calma, aunque por dentro su corazón se retorcía con un miedo como jamás había conocido. En el hospital, los médicos rápidamente la llevaron a una sala de observación, y el primer diagnóstico hizo que el corazón de Naomi pareciera detenerse. El shock emocional y físico del secuestro, combinado con meses de agotarse trabajando y no alimentarse bien, la habían empujado al borde de un parto prematuro, y ahora lo único que podían hacer era monitorearla de cerca, usar medicamentos para intentar retrasarlo, y rezar para que su cuerpo tuviera suficiente fuerza para mantener a la bebé a salvo un poco más de tiempo. Acostada en la cama del hospital, con cables de monitoreo alrededor y el sonido constante del latido fetal resonando por el silencioso cuarto, Naomi cayó en el miedo más profundo que una madre puede conocer. Las lágrimas rodaban en silencio por sus sienes, empapando la almohada, y susurraba oraciones, no por ella misma, sino por la pequeña vida que luchaba dentro de su cuerpo. Porque esta no era la primera vez que se enfrentaba a la frágil frontera entre la esperanza y la pérdida. Años atrás había cargado una esperanza en el corazón que no había podido conservar, un dolor que había enterrado tan profundo que casi nunca se permitía tocarlo. Y por eso este bebé era tan invaluable, un milagro que jamás pensó que el destino volvería a darle. Este bebé era el último pedazo de Trevor que quedaba en el mundo. La única razón por la que había logrado levantarse cada mañana durante esos 5 meses oscuros. Todo su amor y esperanza reunidos en una vida que aún no había tenido oportunidad de nacer. El pensamiento de que podría perder al bebé, después de todo lo que había sacrificado para protegerlo, era un miedo tan grande que sentía que no podía respirar. Se aferró con fuerza a la delgada manta, susurrándole con suavidad a su hija que fuera fuerte, que mamá la necesitaba, que no dejaría que nadie ni nada se la arrebatara. Afuera de la puerta de la habitación, Raymond permaneció de pie toda la noche sin apartarse ni un paso, la espalda contra la pared fría, las manos entrelazadas. Y el hombre que toda la ciudad creía que había perdido el alma hacía mucho tiempo hizo algo que no había hecho en 10 años, rezó. No recordaba la última vez que había rezado, quizás junto a la tumba de su madre, cuando todavía era un joven que no se había convertido en piedra. Y sus oraciones ahora eran torpes y vacilantes, pronunciadas desde un corazón que había olvidado cómo esperar cosas buenas. Le rezó a alguna fuerza en la que ya no estaba seguro de creer. Rezó para que a la mujer que había soportado demasiado sufrimiento se le permitiera conservar lo único que todavía hacía que la vida valiera la pena para ella. Rezó para que la bebé inocente naciera a salvo. Estaba dispuesto a cambiarlo todo, su imperio, su fortuna, su propia vida, con tal de no tener que ver a Naomi derrumbarse ante otra pérdida más, porque sabía que esta vez ella no podría volver a levantarse. Durante toda esa larga noche, cada vez que el ritmo constante del latido fetal llegaba hasta él desde la habitación, Raymond respiraba un poco, aferrándose a ese pequeño sonido como si se aferrara a su propia esperanza. Y en el silencio del hospital al amanecer, el hombre más poderoso del distrito portuario y la mujer más frágil de la ciudad, separados por una sola pared, compartían la misma única oración por una vida que todavía no había conocido la crueldad del mundo al que estaba a punto de llegar. Cuando finalmente amaneció, y los médicos anunciaron que el estado de Naomi se había estabilizado temporalmente, que el peligro se había alejado, y que tanto ella como el bebé estaban a salvo bajo estrecho monitoreo, solo entonces Raymond se permitió apartarse del muro contra el que había estado apoyado toda la noche. Pero no se fue a casa a descansar, porque dentro de él ahora ardía una determinación de hierro, forjada a través de una noche entera de oración y miedo. Curtis Drake había ido demasiado lejos, había puesto sus manos sucias sobre la mujer y la hija que Raymond había jurado proteger, y ahora era momento de que pagara. El antiguo Raymond, el hombre forjado en callejones oscuros y tumbas, tenía más que suficiente habilidad y medios para hacer desaparecer a Drake de este mundo en una sola noche, sin que nadie lo encontrara jamás ni hiciera preguntas. Ese era el camino conocido, el camino más corto, el camino que sus instintos le gritaban que tomara. Pero se había parado frente al espejo del baño del hospital al amanecer, mirando sus propios ojos grises y cansados, y había vuelto a escuchar la voz de Naomi en su mente, las palabras de que él no era lo que el mundo insistía en llamarlo. Si mataba a Drake, resolvería el problema, pero también se clavaría para siempre en el hombre del que intentaba escapar.
Y jamás volvería a poder mirar directamente a los ojos de Naomi ni a los de su hija sin cargar la mancha de otra vida sobre las manos. Y así eligió otro camino, el más difícil, pero también el más noble, un camino que jamás había tomado en sus 10 oscuros años de carrera. Derribaría a Drake, no con violencia, sino con el arma que los hombres como él más temían, la verdad expuesta a la luz de la justicia. A lo largo de muchos años operando en las sombras, Raymond había reunido en silencio un vasto tesoro de información sobre gente poderosa de la ciudad, expedientes, grabaciones, evidencia de transacciones sucias, que había guardado como escudo para sí mismo, como póliza de seguro para su propia supervivencia en un mundo lleno de traiciones. Y dentro de ese tesoro había un grueso expediente sobre Curtis Drake, sobre la sofisticada red de lavado de dinero que dirigía bajo la fachada de fondos de caridad e inversiones hospitalarias, sobre la larga cadena de transacciones ilegales que había escondido detrás de la sonrisa de un benefactor respetado. En el pasado, Raymond habría usado esa información para chantajear, para coaccionar, para expandir su propio poder. Pero esta vez eligió usarla con un propósito completamente distinto. Contactó a la doctora Angela Reyes, la médica tratante honesta que conocía, una de las pocas personas en el hospital que no habían sido compradas y que sospechaba desde hacía tiempo de las irregularidades detrás del puesto de Drake en la junta directiva. Y le entregó toda la evidencia, arreglando para que llegara a fiscales federales e investigadores a quienes ni siquiera el poder de Drake podría silenciar. Lo hizo con cuidado e inteligencia, asegurándose de que ni él ni Naomi quedaran involucrados, de que el fuego de la justicia solo quemara al hombre que merecía arder. Fue una redención silenciosa, un momento en que el hombre que había pasado su vida fuera de la ley eligió poner el destino de su enemigo en manos del mismo sistema que había despreciado toda su vida. Porque comprendió que, para una mujer como Naomi, una mujer que creía en la bondad y en lo correcto, la verdadera justicia no residía en tomar una vida por otra, sino en que el culpable fuera obligado a responder ante la luz, y el inocente quedara libre. Cuando entregó el último expediente, Raymond sintió un alivio extraño, como si parte de la carga que había cargado durante tantos años se hubiera dejado ir con él. Comprendió que el verdadero poder no residía en la capacidad de destruir a una persona, sino en elegir no hacerlo cuando se tenía todo el poder para hacerlo, en usar la fuerza para proteger en lugar de castigar. Y por primera vez en su vida, Raymond Blackwood sintió que ya no era el jefe que toda la ciudad temía, sino que lentamente volvía a convertirse en el chico de años atrás, el que alguna vez había creído que todavía había espacio en este mundo para la bondad. El chico que una chica con una bufanda de lana gris había visto y en quien había creído hacía tanto tiempo. Durante los días en que Naomi permaneció en el hospital bajo observación, Raymond arregló todo en silencio, y mientras ella se recuperaba poco a poco, empezó a notar que ciertas cosas a su alrededor habían cambiado sin ruido. Una mañana, un empleado de la compañía financiera de Drake fue a verla, pero no para exigir un pago. En cambio, le informó que toda la deuda bajo el nombre de su familia había sido pagada por completo y eliminada, que ya no le debía a nadie ni un centavo. Antes de que pudiera recuperarse de esa sorpresa, recibió otro sobre que contenía los papeles de propiedad de un pequeño y cálido apartamento en un vecindario seguro, y el nombre listado como propietaria era Naomi Hall. Debería haberse sentido aliviada, debería haber sentido que el peso que le había estado aplastando los hombros durante todos esos meses finalmente se había levantado. Pero en cambio, un sentimiento complicado y amargo se levantó dentro de ella. Y cuando Raymond fue a visitarla esa tarde, ella lo enfrentó con el dolor brillando en los ojos. Le preguntó si él estaba detrás de todo esto, y cuando él no lo negó, las lágrimas se le subieron a los ojos, más de ira que de gratitud. Dijo que no necesitaba su lástima, que no era un objeto para que él comprara con dinero y poder, que se había mantenido sola toda su vida y no quería convertirse en alguien endeudado con un hombre como él, un hombre al que ni siquiera entendía, ni por qué le importaba tanto. Esas palabras golpearon a Raymond, pero él no se enojó, porque comprendía el miedo detrás de ellas, el miedo de alguien que había sido traicionada y abandonada demasiadas veces para atreverse a creer que la bondad podía existir sin un precio adjunto. Y en ese momento, el hombre que siempre se había escondido detrás de muros fríos hizo algo que jamás había hecho con nadie antes. Se despojó de la armadura del poder y dejó que ella viera a la verdadera persona dentro. Se sentó junto a su cama de hospital, y con una voz más suave de lo que ella jamás le había escuchado, le dijo que esto no era lástima y que no estaba intentando comprarla. Dijo que estaba pagando una deuda de bondad que llevaba más de 10 años, desde el día en que una chica le envolvió una bufanda de lana gris al cuello de un chico rechazado por todo el mundo y le dijo que merecía ser visto.
Pero entonces se detuvo, respiró hondo, y dijo que había algo más que ella necesitaba saber, una verdad que había mantenido oculta desde el primer día en que la volvió a ver en la sala de urgencias. Le contó que, en la noche fatídica en que perdió a Trevor, la noche lluviosa que siempre recordaba como la noche en que un extraño de abrigo negro la había alejado de la escena y luego había desaparecido, ese hombre había sido él. Naomi se quedó inmóvil, el aliento pareciendo atascársele en el pecho. Raymond explicó que el vecindario donde estaba esa tienda formaba parte del territorio que él controlaba. Y esa noche había estado, por casualidad, revisando una operación cercana. Cuando escuchó el disparo, corrió hacia allá, y cuando vio a una mujer desplomándose en medio del caos con el peligro todavía acechando, no había dudado en sacarla de ahí, llevarla a la seguridad del callejón lateral, decirle que mantuviera la cabeza baja y no mirara atrás, y luego marcharse en el momento en que sonó la sirena de la policía. Porque un hombre como él no podía quedarse a responder preguntas. Dijo que esa noche no había sabido quién era la mujer que había salvado. Solo había sido una extraña en peligro a la que el instinto lo obligó a ayudar. Y había cargado esa imagen dentro de él durante 5 meses sin saber por qué, hasta la noche en que yació sobre la camilla de urgencias y la reconoció al instante por la pequeña marca de nacimiento en su muñeca, comprendiendo que la mujer que le salvaba la vida ahora era la misma mujer que él había salvado en aquella noche de lluvia. Y que en ambas ocasiones el destino había entretejido sus vidas en silencio antes de que ninguno de los dos pudiera comprenderlo. Naomi escuchó esas palabras y el mundo entero a su alrededor pareció quedarse en silencio, porque el misterio que la había atormentado durante tantas noches, el héroe sin nombre que la había salvado en el momento más oscuro de su vida, había estado, en verdad, justo a su lado todo este tiempo. Las lágrimas rodaron por su rostro. Pero esta vez ya no eran lágrimas de ira ni de dolor. Eran las lágrimas de alguien que finalmente comprendía que, quizás, solo quizás, jamás había estado tan sola como siempre había creído. Cuando la evidencia que Raymond había entregado empezó a surtir efecto, y la red legal se cerraba alrededor de Curtis Drake, él comprendió que su imperio oculto se derrumbaba, y como un animal acorralado, decidió jugar su última carta, una que creía que arrastraría a Naomi con él. Hizo que su abogado acelerara el caso de custodia del bebé, y en la audiencia de emergencia organizada apresuradamente, apareció junto a Patricia con una extraña confianza, como si los dos fueran aliados en un plan compartido. Fue esa inusual cercanía entre ambos la que llamó la atención de la doctora Reyes, quien había ido a testificar sobre la aptitud de Naomi como madre. Y cuando ella se lo mencionó de nuevo a Raymond, una última pieza de pronto encajó en su mente afilada. Recordó lo que Naomi le había contado una vez, que su suegra de alguna manera conocía cada detalle de su deuda hasta la cifra exacta, información que solo deberían haber conocido Naomi y el acreedor, un pequeño detalle que ambos habían pasado por alto en el pánico de ese momento. Raymond de inmediato ordenó a Marco que indagara más a fondo en la conexión entre Patricia y Drake, y la verdad que salió a la luz lo dejó pasmado incluso a él. Patricia y Curtis Drake eran hermanos de sangre. Toda la tragedia que Naomi había soportado durante todos esos meses no había sido una serie de desgracias aleatorias, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por dos personas unidas por la sangre. Cuando Trevor aún vivía, sin saberlo había pedido dinero prestado al propio hermano de su madre, sin conocer jamás esa relación. Y después de su muerte, esos dos vieron su oportunidad. La bebé en el vientre de Naomi era la única heredera legal de Trevor. Y con ese hijo venía el considerable dinero del seguro de vida que él había dejado, dinero que Patricia naturalmente controlaría si ganaba la custodia del bebé. Su plan era simple y cruel. Drake usaría la deuda para estrangular a Naomi financiera y emocionalmente, desgastándola hasta que quedara exhausta e indefensa, mientras Patricia se movía para quitarle a la niña alegando que Naomi no era apta para ser madre. Y los dos se repartirían las ganancias extraídas de la propia sangre de Trevor. La mujer a la que Naomi alguna vez había llamado familia, la mujer que le había permitido probar lo que se sentía pertenecer a algún lugar por primera vez en su vida, jamás la había amado de verdad, sino que solo la había visto como un obstáculo a eliminar en el camino hacia el dinero. Pero esa misma codicia se convirtió en la soga que apretó sus propios cuellos. Cuando Raymond envió la evidencia de la relación de sangre y el motivo financiero detrás del caso de custodia al tribunal y a los investigadores, todo el plan salió a la luz. La petición de custodia, que se había disfrazado de preocupación por el bienestar de la niña, ahora se revelaba como un intento descarado de apoderarse de bienes, y no solo se derrumbó, sino que se volvió en contra de quienes la habían presentado. Curtis Drake fue arrestado bajo una larga lista de cargos, incluyendo lavado de dinero,
préstamos depredadores y conspiración para cometer fraude. Mientras que Patricia, una vez expuesto su verdadero motivo ante el tribunal, perdió toda credibilidad y se vio obligada a retirar en silencio su petición, porque ahora era ella la que enfrentaba peligro legal. Cuando Naomi escuchó toda la verdad, se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. Y el dolor de descubrir que la única familia que había tenido jamás la había querido de verdad se enredaba con el alivio indescriptible de saber que la amenaza sobre su hija por fin había desaparecido. Se llevó una mano al vientre embarazado, y por primera vez en 5 oscuros meses, sintió que podía respirar profundo sin que el miedo le apretara la garganta. Porque quienes la habían cazado en la oscuridad finalmente habían sido arrastrados a la luz, y ya no podrían lastimarla. Y cuando alzó los ojos hacia Raymond, el hombre que había desechó en silencio cada eslabón de la trampa a su alrededor, comprendió que quizás la idea de familia que había anhelado toda su vida jamás había pertenecido a las personas que compartían su sangre, sino a las personas dispuestas a luchar para protegerla sin pedir nada a cambio. Quizás porque su cuerpo por fin se había permitido soltar la carga de miedo que le había oprimido los hombros durante tantos meses, el cuerpo de Naomi eligió precisamente ese momento de paz para estar listo para recibir a la pequeña vida en el mundo, aunque todavía era antes de lo esperado. Unos días después de que el plan de Drake y Patricia se derrumbara, empezaron las contracciones, y esta vez no eran una señal de peligro, sino el anuncio de la vida tocando a la puerta. La llevaron a la sala de parto, y los médicos y enfermeras, colegas que habían presenciado su difícil trayecto, permanecieron devotamente a su lado con toda su profesionalismo y ternura. Afuera de la puerta de la sala de parto, Raymond esperaba, y el hombre que alguna vez había controlado un imperio entero con compostura glacial ahora estaba inquieto como un colegial, las manos entrelazadas, los ojos sin apartarse jamás de la puerta cerrada. Era una espera completamente distinta a cualquier cosa que hubiera conocido antes. No esperaba noticias de un negocio ni el arreglo de cuentas, sino el primer llanto de una vida nueva, y comprendió que jamás había deseado algo en su vida con un anhelo tan feroz. El tiempo pareció estirarse sin fin, cada minuto que pasaba pesado, hasta que por fin la puerta se entreabrió, y un sonido resonó, rompiendo el silencio, el llanto claro, fuerte y lleno de vida de una niña que acababa de entrar al mundo. Era el sonido más hermoso que Raymond había escuchado jamás. Un pequeño sonido que llevaba dentro un universo entero de esperanza. Y sintió que algo dentro de su pecho estallaba, los ojos ardiéndole al escuchar ese llanto declararle al mundo entero que ella había llegado, que estaba sana, que había sobrevivido. Un momento después, una enfermera salió con una sonrisa radiante y anunció que, aunque la bebé había nacido antes de lo esperado, la niña estaba perfectamente sana y la madre también había salido bien de todo. Cuando le permitieron entrar a Raymond, la escena frente a él hizo que su corazón, antes endurecido, se derritiera por completo. Naomi estaba ahí acostada, el rostro pálido de agotamiento, pero brillando con una luz que él jamás había visto antes, la luz de una madre sosteniendo lo más precioso de su vida. En sus brazos había una pequeña forma envuelta en una manta suave, los ojos cerrados, las manitas cerradas en puños, un pequeño milagro que había vencido todo para llegar a esta vida. Naomi alzó la vista hacia él, y en sus ojos llenos de lágrimas había una felicidad pura que veía por primera vez, sin ninguna sombra de dolor ni miedo restante. Lo invitó suavemente a acercarse, y cuando Raymond, vacilante, se acercó a la cama y miró el rostro angelical y dormido de la bebé, sintió como si todos los oscuros años de su vida hubieran sido pagados en ese único momento. Naomi miró a su hija, y luego al hombre que había protegido en silencio a madre e hija a través de la tormenta, y con voz todavía débil pero llena de certeza, dijo que había elegido un nombre para la bebé. Quería llamarla Eleanor. Y cuando vio el destello de confusión en los ojos de Raymond, sonrió y explicó que, durante esas largas noches de conversación junto a su cama de hospital, él una vez había mencionado suavemente el nombre de su difunta madre, la mujer que había sacrificado toda su vida y se había quedado sin comer para que él pudiera crecer. La mujer que había amado y perdido cuando aún era demasiado joven. Dijo que quería que su hija llevara ese nombre en memoria de una gran madre a la que nunca conoció, para que la niña creciera con un nombre que llevara sacrificio y amor incondicional. Al escuchar esas palabras, Raymond, el hombre que jamás había derramado una lágrima ante ningún enemigo, ya no pudo contenerse, y las lágrimas rodaron en silencio por su rostro curtido, porque en ese gesto de Naomi vio un reconocimiento, una aceptación de él en la vida de madre e hija, no como benefactor ni protector, sino como parte de la nueva familia que estaban construyendo juntos con los pedazos rotos del pasado.
Y cuando tocó levemente la pequeña mano de Eleanor y sintió que esos deditos se cerraban instintivamente alrededor de su dedo encallecido, Raymond Lockwood supo que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma. Unas semanas después, cuando la pequeña Eleanor ya era lo bastante fuerte para salir, y Naomi había recuperado la salud, Raymond llevó a madre e hija a un lugar donde jamás había traído a nadie antes, un lugar que solo se había atrevido a visitar solo y en silencio durante 10 años. Era Dundalk, el viejo terreno obrero donde había crecido, y las llevó hasta el borde del puerto, donde la vieja grúa todavía se erguía en silencio contra el cielo del atardecer, donde el agua golpeaba constante contra los pilotes de concreto desgastados por los años. El viento salado del mar soplaba, cargando el olor a metal, aceite de motor, y un pasado que había enterrado demasiado profundo. Naomi sostenía a Eleanor en brazos, meciéndola con suavidad para que durmiera en paz, y se quedó parada en silencio a su lado, sintiendo que este lugar guardaba un significado que él todavía no había pronunciado en voz alta. Raymond se quedó ahí un largo rato, los ojos grises fijos en el agua. Y cuando finalmente habló, su voz fue baja y áspera, de una forma que ella nunca le había escuchado. Señaló hacia un tramo específico del puerto y dijo, suavemente, que ahí era donde su padre alguna vez había trabajado, donde ese hombre honesto había sudado durante tantos años con la ingenua creencia de que el trabajo duro y la decencia algún día serían recompensados. No volvió a contar lo que había ocurrido, porque ella podía sentir el peso de ello a través de su propio silencio. Solo dijo que cada vez que se paraba ahí, se sentía pequeño de nuevo, como el muchacho adolescente que alguna vez fue, el chico que había perdido el único ancla de su vida y había jurado que jamás volvería a permitirse ser débil. Y entonces sucedió algo que Naomi no esperaba. Ese hombre duro, el hombre que toda la ciudad creía que tenía el corazón convertido en piedra, el hombre que había mantenido su armadura intacta sin dejar que un alma lo viera quebrarse, de pronto dejó que sus hombros se derrumbaran, y las lágrimas que había contenido durante toda una vida por fin brotaron libres. Lloró, no con lágrimas de debilidad, sino con las lágrimas de una vieja herida a la que por fin se le permitía sangrar para poder sanar. Lloró por el padre que había perdido, por la madre que se había desgastado por él, por el chico que había sido, obligado a crecer demasiado rápido y a mantenerse entero durante demasiado tiempo. Naomi no dijo una palabra. Solo se acercó con suavidad, y con la mano libre le puso una mano en el hombro, luego apoyó la cabeza contra su brazo, quedándose con él en ese momento frágil, tal como él se había quedado con ella durante las largas noches más oscuras. En su presencia silenciosa, él encontró algo que el poder y el dinero jamás habían podido darle: permiso para ser débil, para ser humano, para dolerse y sanar. Ella le dijo con suavidad que su padre seguramente estaría orgulloso, no por el imperio que había construido, sino por el hombre en el que finalmente había decidido convertirse, un hombre que había usado su fuerza para proteger a los débiles en lugar de aplastarlos. Un hombre que había encontrado el camino de regreso hacia la luz después de tantos años perdido en la oscuridad. Dijo que la bondad que él creía muerta dentro de sí hacía mucho tiempo en realidad siempre había estado ahí, solo dormida bajo la armadura que se había visto obligado a usar para sobrevivir, y que ella la había visto desde el primer día, tal como la había visto en el chico abandonado detrás de la escuela todos esos años atrás. Al escuchar esas palabras, Raymond sintió que una paz extraña se extendía por su pecho, como si la carga que había cargado durante 10 años finalmente se hubiera dejado ir. Comprendió que, durante toda su vida, siempre había sido el quien protegía y rescataba a otros, siempre había sido el muro sólido detrás del cual nadie podía ver, y esta era la primera vez que alguien atravesaba ese muro para sanarlo a él. La pequeña Eleanor se removió levemente en los brazos de su madre, y el pequeño sonido que hizo se alzó como un gentil recordatorio de la vida, del futuro, de todas las cosas buenas que todavía esperaban por delante. 3 personas, 2 adultas y una pequeña, permanecieron juntas junto al viejo puerto bajo la luz desvanecida del atardecer. Y en ese momento, el pasado herido y el presente cálido se fusionaron en uno solo, cerrando un capítulo y abriendo uno completamente nuevo. Pasaron 8 meses como un lento sueño en proceso de sanar, y el mundo alrededor de Raymond Lockwood había cambiado de maneras que ni él mismo había esperado. Había desmantelado en silencio el imperio clandestino que alguna vez había construido, transformando lo que quedaba en una empresa legítima de transporte marítimo, nombrada en honor a Dundalk, su pueblo natal de la infancia, creando trabajo honesto para los obreros del puerto, gente igual a su padre de años atrás, para que ninguna familia tuviera jamás que volver a recibir un sobredelgado a cambio de la vida de alguien que amaban. Naomi había vuelto al trabajo médico que amaba, ya sin forzarse a través de agotadores dobles turnos.
Y ahora también dedicaba tiempo a enseñar a enfermeras jóvenes, transmitiéndoles la misma devoción que la había formado a ella. Una mañana de fin de semana, cuando la luz cálida del sol entraba por las ventanas de su pequeño hogar, Naomi abrió la vieja caja de madera que Raymond siempre había atesorado, y dentro, doblada con cuidado a través de todos esos años, estaba la bufanda de lana gris de tiempos lejanos. La bufanda que ella había envuelto alrededor del cuello de un chico al que el mundo entero había abandonado. La levantó, el corazón llenándosele de una emoción que no podía nombrar, y luego la envolvió con suavidad. Alrededor de la pequeña Eleanor, que balbuceaba y reía bajo el sol. Y en ese momento, la bufanda llevaba consigo toda una promesa transmitida de una generación a la siguiente, un símbolo de bondad que había viajado en un círculo completo y había encontrado el camino a casa. Esa tarde, la pequeña familia regresó al puerto, y cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, como en aquella noche fatídica que los había unido, Naomi alzó la vista hacia el hombre a su lado y le preguntó suavemente si todavía recordaba a la chica que le había envuelto una bufanda hacía tantos años. Raymond la miró, luego miró a la bebé en sus brazos, y respondió que jamás la había olvidado ni un solo día, que el recuerdo de ella había sido la única lámpara que le había impedido perderse por completo en la oscuridad todos esos años. La historia de Raymond y Naomi nos recuerda algo simple pero profundo, que un pequeño acto de bondad, incluso cuando se da en un momento en que no esperamos nada a cambio, puede convertirse en una semilla que crece a través de incontables temporadas de tormentas y salva una vida entera. Nos recuerda que nadie merece ser medido por sus circunstancias ni por su pasado, y que el verdadero poder no reside en la capacidad de infundir miedo en los demás, sino en el valor de proteger a los débiles y de elegir la bondad cuando se tiene toda la capacidad de hacer lo contrario. A veces, las mismas personas que parecen haberlo perdido todo son las que más profundamente nos enseñan sobre el amor y la esperanza. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like y compártela, para que podamos escuchar juntos muchas más historias significativas y conmovedoras cada día. ¿Cómo te hace sentir el recorrido de Raymond y Naomi? ¿Y qué parte de esta historia te hizo pensar más? Por favor deja un comentario y comparte los sentimientos sinceros que llevas en lo más profundo de tu corazón, porque siempre esperamos escuchar tu propia historia y la voz de tu corazón. Gracias por tomarte el tiempo de caminar con nosotros hasta las últimas líneas. Que todos los que están viendo este vídeo tengan siempre buena salud, una vida alegre, paz, calma y serenidad diaria. Adiós, y nos vemos en el próximo vídeo.